Suscríbete a la Panterita. Nafta completa. Lácteos Trébol. Nutre tus emociones. Shorty Beef. Carne 100% chaqueña. Samsung. Desde Asunción, capital de Paraguay. Monumental. AM 1080. Radio Futuro. Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad Monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM1080. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, gol de Arturo. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Santi? Buen día, señor. Un saludo para todos. ¿Qué tal, Edgar? Buen día, señor. Ahí está Roberto Coronel. Estamos con Tito Torres. Se va a Goiás. Estamos hablando. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Sergio? ¿Qué tal, Arturo? Muy buenos días. Muy buenos días, Arturo. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo Bien, estás? señor. Saludo a todos. Estamos con Tito Torres. Nos acompaña Sergio Orteman. ¿Cómo te va, Tito? Hola, Arturo. Un saludo para hoy, todos los que están ahí. Bueno, ¿las maletas están listas? Estoy haciendo documentaciones. Sí, hoy nos decía César Argüello, las documentaciones primero. Hay requisitos que cumplir para jugar en Brasil, ¿no? Sí, hay varios para poder ir a trabajar allá. Tienen algunos documentos. Bueno, pero los documentos ya están en trámite. Están en trámite, sí. Van por estar. Bueno, Tito, el fútbol paraguayo, ¿le estás dejando al fútbol paraguayo o el fútbol paraguayo te dejó a vos? No, la verdad que una linda oportunidad para mí poder ir a un fútbol tan competitivo, ¿verdad? Como el fútbol brasileño, más allá de que sea la Serie B, sabemos lo que representa, así que yo creo que yo lo tomo como una oportunidad. Quiero seguir jugando al fútbol. Obviamente el fútbol paraguayo es algo ya que pasó, digamos, una vez que yo estando en mi firma ya. Entonces me enfocaría netamente en lo que es mi futuro y mi presente y mi futuro estando en mi nuevo equipo. El Goiás, tu segunda salida al exterior, Colonia, ahora Goiás. Así mismo. ¿Y cuesta dejar? ¿No cuesta dejar? ¿Qué pasa por tu mente cuando decís, bueno, tengo que ir al fútbol brasileño? ¿Pensás en características, en estilos, en lo que te puede proponer el técnico de desarrollos en campo? ¿Te dijo qué posición vas a cumplir? No, en realidad uno cuando es futbolista sabe que está la posibilidad de salir. Uno crece sabiendo de que en cualquier momento puede ir del país, así que bueno, yo creo que me agarra en una etapa de madurez también. Mis hijos ya están más grandes. Lo tomo como un desafío, obviamente. El sueño de todo jugador es salir a jugar afuera, entonces estoy muy contento de que haya existido esta posibilidad de ir. No dudé ningún segundo, ¿verdad? Por cómo se dio. Así que tampoco pude hablar todavía con el entrenador. Primero tengo que hacer todas las documentaciones, llegar, firmar, toda la revisión médica y bueno, seguramente después se hará todas esas cosas, ¿verdad? En relación al puesto, ¿te preocupa o no te preocupa? ¿Extremo, lateral izquierdo, cómo es? No, la verdad que yo, bueno, creo que es una virtud que tengo, ¿verdad? De poder jugar en cualquier sector, de puedo jugar de lateral, de volante, de interno, extremo. Entonces, yo estoy preparado para jugar en cualquiera de las tres posiciones, así que después obviamente el técnico va a decidir.
me voy a competir con todo lo que tengo, con muchísimas ganas. Así que sé que, como te decía al principio, es una oportunidad y bueno, yo soy de aprovechar la oportunidad, así que espero estar a la altura de lo que es el club, de las intenciones que tiene el club de volver a subir, así que me voy confiado de que realmente yo puedo ir a aportar muchísimas cosas ahora de lo bueno que yo puedo tener. Iván, ¿cómo te va? Te saluda Santiago Riquelme. Te quiero preguntar, ¿cómo se dio esto de Goiás y si tuviste otra oferta de otro club del exterior o del fútbol paraguayo? ¿O tu idea siempre, una vez que se concretó tu salida a Olimpia, siempre fue seguir tu carrera afuera o simplemente no se dio que puedas continuar acá en el país? No, sí tuve sondeo, ¿verdad? Tuve sondeo de acá de Paraguay y también tuve sondeo de afuera, siempre hubo. Sinceramente me gustó la predisposición que tuvo Goiás conmigo, fue todo muy rápido y no dudé. Así que pasó así, ¿verdad? No hay nada raro detrás de todo esto. A veces creo que pesa mucho más la intención que tiene el club o la idea que tiene el club y me gustó lo que me propuso Goiás, entonces decidí ir. Así que también tomé por el lado familiar, ¿verdad? Creo que a mis chicos les iba a venir bien salir un poco afuera, tener otras experiencias. Y bueno, creo que también son muchos los familiares para poder tomar esta decisión. Debo preguntarte, no lo tome como una situación de polémica ni entrar en teleshow, porque no es mi intención. Olimpia está incorporando jugadores. ¿Olimpia cumplió contigo? Sí. Yo no entiendo, sí, claro. No, por eso te pregunto, que no sea que mañana salte lo de Tito Torres como una deuda. Te fuiste, te dijeron hasta aquí llegamos y se habló claro respecto a la parte económica. No, nosotros hablamos bien antes de salir, ¿verdad? Eso es algo que queda entre el club y yo. Y bueno, creo que eso es algo que no me gustaría hablar. O sea, el club siempre se portó conmigo, yo también me porté con el club, así que yo no creo que cambie nada de lo que nosotros habíamos faltado, lo que habíamos hablado. Está muy bien, respetuoso de los acuerdos y esta despedida tuya del Olimpia, aunque rescindieron de vos, Otálvaro y Alex Silva. Contanos esto con relación a lo que te dejó Olimpia futbolísticamente. No, Olimpia Arturo no me dejó solamente futbolísticamente cosas, ¿verdad? Olimpia creo que, como decía, o como dije en su momento, fue parte de mi vida, ¿verdad? Fueron 8 años que estuve en el club, de conocer mucha gente, de haber tenido muchos compañeros, de haber logrado muchos títulos, de haber perdido también. La verdad que ha sido una experiencia excelente en lo profesional, en lo deportivo y bueno, también en lo que para mí es lo más importante, ¿verdad? La parte humana. Creo que dejó algo positivo, porque siempre dije que donde voy quiero dejar un legado, ¿verdad? Y quiero que me recuerden por ser un gran compañero, una gran persona y que no negocia en ningún momento del entrenamiento, ni mucho menos un partido, negociar en el sentido de actitud, ¿verdad? Soy una persona que de verdad me gusta ser muy competitivo, de querer ganar siempre. Así que de verdad Olimpia ha sido algo importante en mi vida, ¿verdad? Que hoy obviamente pasa a ser ya también parte del pasado, no me quiero quedar con el pasado, me enfoco siempre en lo que está por delante, así que hoy tengo otra realidad, le deseo lo mejor al club, a mis compañeros que se quedaron, al cuerpo técnico, a la dirigencia también, así que así, nada más. Compañeros y amigos, en algunos casos compañeros y en otros dejaste amigos. O amigos tenés, Así digo mismo. que ya no están contigo, pero amigos. Sí, no, muchísimo. Porque fue prácticamente un plantel que estuvo mucho tiempo juntos, entonces, sinceramente a veces parecía que dormíamos más con los compañeros que en la propia casa, ¿verdad? De tanto que concentrábamos, jugábamos, pero sí, creo que son relaciones que se forjaron y que quedan para siempre, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo más lindo que al final es lo que queda del fútbol, porque con el tiempo, con los años, lo que menos se recuerda son los títulos, lo que lograste, sino que lo que lograste conformar con
con las personas. Y bueno, lo mejor para vos, Tito, lo mejor en el fútbol brasileño, que te vaya muy bien, seguiremos charlando y de verdad, que sea con éxito, siempre esté muy atento con nosotros, te retribuimos la atención y te deseamos lo mejor, Tito. Gracias por tu tiempo. Dale, un abrazo, amigo. Gracias, Tito. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itaguay, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuota fija, sin reajustes y posesión inmediata. ENSA Inmobiliaria contigo desde 1994. En instante, Sergio Ortega, ¿vos le conocés a Sergio? Sí, yo lo conozco, nos hemos enfrentado un par de veces. ¿En dónde se enfrentaron? En primera vez, él estando en San Lorenzo, yo estando en Pilcomayo. Me ganó 2 partidos en una vez, ¿se entiende, verdad? Jugamos un partido, un tiempo se suspendió, falta de luz, creo que tormenta, algo así, pero se volvió a reanudar y me volvió a ganar. Muy buen entrenador. Porque te ganó bueno, si no te ganaba no era bueno. No, pero es muy bueno, es muy bueno, es de los modernos. Estamos hablando con Sergio Ortega lo siguiente. Disculpa, Arturo, ¿se entendió que me ganó 2 veces? Sí, terminó cuando te estaba ganando, ya se suspendió por lluvia, y después siguió y te volvió a ganar. ¿Vos sabés quién fue Chiquito Benítez? No el arquero, el refere. Chiquito Benítez, el refere. ¿Vos sabés qué es APA? No. Sadaí, la asociación de autores. Sí, APA, sí. Dije Sadaí, dije por Argentina, no sé en Uruguay cómo se llama. No sé cómo se llama. Él era intendente, se llama al que... Explicarle por Santiago lo que es un intendente en APA, el que cuida. Sí. Intendente se le decía, no sé por qué. No es presidente, ¿verdad? No, volvemos a ver. Él era un representante de APA, cobrador, tiraba halcones, cabeceaba, ponía pulcra local, así se decía. Todo terreno. Todo terreno. Decía que nunca el tribunal, era árbitro de fútbol. Y después voy a contar la anécdota de cómo resolvió el problema. Igual perdimos. Él resolvió el problema. Ovidio Javier Talavera, Sergio Ortega, fue un maestro del periodismo. Le rendían homenaje a Ovidio Javier Talavera, que alguna vez podés preguntar, yo tuve 8 años con él. Iban al interior, decía, don Ovidio, queremos que vaya usted con el interior. Y Ovidio se iba al interior. Y entonces le invitaban a un partido entre Panorama Deportivo, el programa propiamente dicho, y funcionarios de Radio Ñandutí. ¿Se entendió? Sí. El partido se jugó en Villeta, o por ahí. A tanto llegó la Sajaco, y perdón si cuento esto como anécdota nomás, los árbitros eran personajes que pusieron luces de colores, fluorescente, amarillo, verde, no se veía nada. En el plan iba a poner blanco, pusieron de colores, entonces de noche no se veía. Viene un reclamo de uno, yo le dice, profe, le dicen al árbitro, el rival está con 12. Dice él, el rival con 12. Muy bien, momentito, dice, para, no puede ser, esto no puede ser, contemos. 11. Señor, están con 12. 11, y ven el fondo, acorralado ahí, tirado entre el pasto, uno de Panorama Deportivo. Dice, ese. Entonces, él no lo echa. Y entonces él pregunta, ¿cómo está el partido? Él, el reverendo, le pregunta, buen tipo. Y le dice, gana Panorama Deportivo 2-0. Sanción por jugar con 12. Ahora ustedes pasan a ganar 2-0. Cambió el récord, el resultado. ¿Y sabe cómo terminó? No. 3-2 volvió a ganar el equipo que estaba con 12. Lectura comprensiva lo que a vos te pasó, ¿ok? Perdiste 2 veces. Sí, señor. En aquel momento también se perdió 2 veces. Este verano recorre sin límites con Cel. Todos los lunes podés cargar la calidad de Cel con 15% de descuento pagando con tu tarjeta de crédito Mastercard Contactless. Ingresá a @Cel Paraguay en Instagram y entérate las estaciones adheridas. Cel, precios bajos, calidad superior. Bueno, enseguida estamos con Sergio Ortega en la agenda del ciclón. Hoy, predio Comebol, doble turno. Martes un turno, miércoles y jueves en La Olla, viernes Ollita por la mañana, Viaja a Colombia, viernes por la mañana, a las 10 en los charters. Hay 2 partidos que hacen Cerro. Ante el América de Cali y ante el Deportivo Cali. Sí, señor. ATR con Flow, puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py para más información. Sergio Orteman, ¿tu último equipo fue? Resistencia. Ahí estuviste, ¿cuánto tiempo? 3 meses, creo. San Lorenzo estuviste 2 años. San Lorenzo... ¿3 años tuviste? 4 más. No. ¿Cuántos años tuvo? Como entrenador tuviste 3 más o menos, ¿verdad? 4 casi. 4. Viniendo de categorías de ascenso. 2018, 19, 20 y mitad del 21. ¿Qué es la estabilidad para vos? La estabilidad de un entrenador... ¿Cómo sabe cuando dice, mira, que te damos
Acá en el Paraguay es muy común que en 2 partidos te saquen, más en la intermedia, y que hasta llegó un momento dado en que uno dijo a otro dirigente, vamos a sacarle por cábala, a ver si con nosotros tenemos más suerte. ¿Es verdad o es mentira? Sí, se maneja. No, y creo que sí, se está manejando muy... El manoseo es muy grande, más en la intermedia con los entrenadores. Creo que también es un poquito mea culpa a los entrenadores, ¿no? Nosotros, si nosotros no podemos exigir todos juntos que nos firmen un contrato de trabajo, es muy fácil sacar y poner a otro también. Yo creo que a partir de ahí, ¿no? De la segunda categoría, que es la segunda categoría profesional. ¿Ese pensamiento vos crees que tiene que acompañar lo que vos decís? Mira que mi pregunta es muy franca. Lo tendrían que pensar un poco más y no sería el destrato que se ve en la intermedia o en la B. Al final de cuentas son personas profesionales que se prepararon, que lo único que no puede manejar un entrenador es el resultado. Después todo lo demás lo prepara, lo analiza, lo ve, analiza al rival, analiza a sus jugadores, trata de armar su equipo como jugadores. Lo único que uno no puede manejar es el resultado final. Y no importa cómo sea el resultado, sino que ese resultado es lo que afecta la continuidad de que sigan trabajando. Hagamos de cuenta que en charla de café, te pregunto, Modesto Chiquito Benítez se llamaba. Y yo dije Benítez, ¿vio? No, Modesto Chiquito Pérez. Sí, yo dije Benítez. Sí, señor. Pérez, tenés razón. Te digo lo siguiente, perdón por el árbitro que estamos hablando, dice Darío Núñez. Ocurre que lo tuyo es una franqueza peligrosa. Pero es la realidad de lo que pasa. No, yo no estoy diciendo que mienta. No. Te digo que pocos tienen ese pensamiento que vos tenés. Y a ver, hay dos cosas, ¿no? La necesidad de trabajar te juega también a que no te firmo contrato y trabajas igual. Coincido contigo, Sergio. Denis Coincido muchísimos plenamente. años en la intermedia, ¿no? Sí, señor. Y palpa más. Yo tuve solo en San Lorenzo. De que el primer día que hablamos con el presidente le planteamos los objetivos, le planteamos lo que precisaba el club para seguir creciendo, y hoy uno llega al club y gimnasio de primer nivel, un campo de juego de primer nivel, la cooperativa que ha mejorado, gente que trabaja en el club, que prepara el club. Obviamente que al estar varios años en la intermedia también hace que tengan menos personal. En primera división San Lorenzo tenía todas las armas para el jugador y para que llegara el jugador al club y se sintiera realizado en un club de primera, que eso no pasa. San Lorenzo lo pudo lograr porque los dirigentes y el presidente creían en eso que era para el club. No era para Sergio Orteman, era para el club. Pues Sergio Orteman se iba a ir más tarde, más temprano, y después lo iban a disfrutar los jugadores y el presidente orgulloso de lo que tiene ahí en su club. ¿Y saben quién son vos? Sí, tengo muy buena relación con ellos. No San Lorenzo, acá, los clubes, saben, te conocen. Y sí, fue un crack, fue técnico, pero vos sabés cómo es, y entre los dirigentes hay mucha comunicación. A ver, yo no he tenido problemas con los dirigentes, creo, a la hora de discutir. Sí hemos hablado de fútbol, creo que falta más gente de fútbol en los clubes. El mayor ejemplo es Santana en Trinidense. En Trinidense. Y mira cómo le va. Cómo maneja toda la parte deportiva. Hasta en el momento duro del club, en otra situación, capaz José hubiera salido. Cierto. Sin embargo, con Johnny estoy seguro que fue una de las armas principales para sostener el proyecto. Para seguir con él, de ver los jugadores seguro con el entrenador, que a veces no pasa mucho de alguien que haya jugado 20 años, ver los jugadores con el entrenador para poder contratar, y que no solo el dirigente pueda elegir los jugadores. Una parte muy importante es lo que decís, Sergio, con respecto a la gerencia deportiva. Tiene que ser gente que conoce, que esté empapado en el tema de fútbol, y por sobre todas las cosas, que no tenga ese apego a querer dirigir. Hay muchos gerentes deportivos que te miran de costado siempre tu puesto, y por ahí yo creo que siempre vienen los problemas. Y en este caso, como bien lo mencionaste, Trinidense, creo que viene como anillo al dedo Santana, porque como vos lo decís, seguramente hubo momentos donde el entrenador en otras circunstancias salía, y tiene que ver el sostener el proyecto alguien que conoce y mucho de fútbol.
Sí, y debería que cada institución tener en esa posición, en esa parte de la gestión, gente capacitada y que no te mire de costado tu posición, ¿verdad? Porque yo conocí, sin dar nombres, gerente deportivo que espera que vos caigas para que... Sí, es contratar a ese profesional que tenga el objetivo de ser ese gerente deportivo para el club, no de ser entrenador. Muy bien. Porque si tiene el deseo de ser entrenador, obviamente tiene que dirigir. Y tendría que empezar a dirigir, obviamente, porque yo no estoy en contra de eso. Pero el camino no es eso. El camino no es eso. No, pero el que tiene que respetar ese camino es el dirigente. Porque si yo te contrato como gerente deportivo y después pasa una situación de que sale mi entrenador, lo tengo que sacar, yo no puedo poner a mi gerente deportivo entrenador, tengo que buscar un entrenador. Muy bien. O de la base. Pasó eso y después volvió a su puesto Carlos Bonet. Sí. Dirigió 2 partidos en Nacional, perdió y volvió como gerente. No, pero pongo un ejemplo, no en detrimento de Carlos Bonet. Ha pasado con 10, mucho. Con 10 creo. Con mucho ha pasado. Sergio, hablaste que hay quizás muchas veces gente que no sabe de fútbol dentro de la dirigencia, presidencia. ¿Se quisieron meter en un momento en tu trabajo también o nunca tuviste ese problema de que un dirigente... No dije que no saben de fútbol. O que saben poco. No, lo que pasa en realidad es que a veces a la hora de la contratación un Johnny Santana y un José Arrúa son mejor para elegir jugadores que determinados dirigentes. El presidente mismo. Claro. Ahora el presidente sí seguro que tiene que mirar la parte económica del club para que el club no termine. Te voy a hacer una parado. pregunta que a lo mejor nos va a decir, yo me supongo, ¿no? Yo, presidente de un club, viene un representante y me dice, este jugador, si te interesa, yo corro con la mitad del salario. Si al entrenador le... No, volvemos otra vez. Olvídate del entrenador. Yo, sí, presidente del club o miembro de una comisión directiva, viene un representante de jugadores y le dice, yo voy a absorber el 50% de su salario, quiero que juegue en el club. ¿Se ve beneficiado el club? Se ve beneficiado desde lo económico si ese jugador que está proponiendo es un faltante en el club, ponele. Le está ofreciendo un lateral izquierdo, no tiene lateral izquierdo del club hace 2 o 3 años, sí, sería una buena apuesta y todavía económicamente sería un buen rédito para el dirigente. Ahora, si vos tenés 3 lateral izquierdo y el presidente acepta esa situación, sería capaz de seguir tapando laterales izquierdos que vos tenés por algo, ¿no? Es un gasto, pero se puede dar, ¿se da? Se da, Arturo. Sí, se tendría. A mí me pasó un sinfín de veces. Es saber gestionar, porque como lo decía Sergio, nosotros pasamos un sinfín de cosas como entrenador. Está el que tiene contrato, el que exige contrato, que está, me parece, correctísimo. Pero a vos te pasó en resistencia. Y está el que no. Vos firmaste contrato de resistencia. Sí, quisiste que se cumpla el contrato. Yo firmé contrato desde que arranqué a dirigir. En todas partes. ¿Y eso le gusta al dirigente? Y capaz en la B y en la intermedia... ¿Y cómo hace con la necesidad del trabajo, Sergio? El que quiere trabajar. Por eso toqué el tema, ¿no? Porque digo, la necesidad es de cada persona, ¿no? De cada padre de familia. Pero si hay una ley de que los entrenadores tengan que tener contrato por ser un trabajador como cualquier trabajador, a partir de ahí ya los clubes no podrían tener esa situación. Escapándonos de lo contractual, ¿cómo ves al fútbol paraguayo? ¿Qué tiene? ¿Por qué Paraguay no está en una Copa del Mundo? Tiene mucho que ver la formativa, tiene mucho que ver el chico de hoy, cambiaron, ustedes eran una cosa, Edgar reconoció que cometió, que está a mi derecha, la araña cometió errores, disciplinarios, de otras cosas. Díscolo, vos no, o sí. ¿Cómo es el jugador de fútbol? No, a vos... Todos nos equivocamos y la hemos embarrado en algún momento la carrera, obviamente. Y a ver, va cambiando el mundo. ¿Por qué chicos de 17, 18 años no se consolidan? Entran bien y después preguntamos, ¿qué pasó? Sí. ¿Por qué eso? Y un sinfín de... No, sin fin. Nos tenemos que ser puntual para poder enriquecer la charla. Si no vamos a divagar. No vamos a divagar. Te voy a poner un ejemplo sin lastimar nombres. No, ejemplo sin lastimar. Que no se cree que estamos lastimando. Fernando el de Cerro. Ovelar. Sergio Díaz. No, voy a ir a Ovelar. 14 años. Arco Norte. Disparo cruzado, pote izquierdo, gol. Cerro le gana a Olimpia con su gol 1-0.
Vos preguntás, ¿y qué pasó de él? A los no sé cuántos días ya ofrecieron 3, 4 millones de dólares, se escucha. Tiene que haber un asesoramiento, una sugerencia, el jugador puede confundirse. Pongo el ejemplo más real de hacer un gol a los 14 sin cumplir 15, creo. Sí, 14 años. ¿Me permitís, Arturo? Sí. Adolescente, le llega muy rápido. Muy rápido le llegó, a mi modo de ver, 14 para 15 años, y la fama si no sabe manejar. ¿Y dónde está Velar ahora? Está por México, creo. Está por México, sí. Pero tiene que tener con contención. poca continuidad. Ponemos el ejemplo del chico. La contención, yo creo que la familiar y la del club fundamental, porque no te enseñan o no estás preparado para el éxito como persona, menos a edad. A los 16, 15, 14 años para jugar en primera división no. ¿Estás preparado capaz para jugar al fútbol? Porque es a lo que te dedicaste todos tus años, desde chico, escuchando a tu entrenador, aconsejándote con tu preparador físico. Hoy en día que hay mucha información, la nutrición, la fisiología, todos los ítems que hoy en día tiene, que el jugador puede crecer mucho más. Pero para el éxito no se te prepara. No se te prepara para que todo el mundo, a partir de que no te conoce nadie, te conozca y te nombren y te saluden. Y hoy en día el que consume redes sociales, una cosa es consumir para información y otra cosa es consumir para ver si te daña personal o si el elogio te lleva a estar mejor. Y la gente es mala, la verdad, en redes sociales. ¿Es así? Esa es la realidad. Que le guste, que no le guste. El que no hace esta profesión sabe más que el que la hace. Entonces danina en los comentarios. Y es jodido para el entrenador, para el chico que mira todo el día y se siente más importante con el elogio y se siente más retraído, más cabizbajo. Porque sí que el que tiene duros conceptos hacia ese jugador se lastima mentalmente. Sí, lo lastima, tiene que tener contención. Y ahí no le puede decir dejar nomás el celular. No, Para mí es la clave de eso. Sí, pero el dejar te lo dice tu amigo. Tus padres. Para mí es clave. Yo creo que lo que a vos... A ver, yo creo que pasa un poco de cultural y socialmente pasa eso. Llevémoslo al fútbol. Entre lo cultural y lo social, de ahí tienen que crecer los chicos. Yo creo que si crecen en estudio, en capacitación de estudio, van a crecer. Te iba a poner, yo no sé si es modelo o no. ¿Vos qué sabés de Libertad? Libertad tiene una cantera, no juegan, lo transfieren y después lo traen y vienen maduritos. Ahí tenés vos, jugadores de estas que fueron, que volvieron. ¿Y por qué no se toman los modelos? ¿Y quién tiene que incidir ahí para que eso se pueda hacer? Vamos a tener un chico de 17 años con Sergio Orteman, Arañas, Santi Darío, que diga al técnico, bueno, es difícil poder jugar en este puesto, acá, porque ya hay. Vamos a dejarle que se vaya y después vuelva. Al chico hay que hablarle. Puede sentirse frustrado si te dicen, mira, no queremos contar con vos, andá a buscar un equipo, andá a buscar, hablar con tu... Porque creo que a los 13, 14 ya tienen representante. Sí. A ver, yo creo que Libertad es un modelo en todo sentido, desde la logística, sí, que le ha robado a jugadores a Cerro y Olimpia muchísimos. ¿Qué quiere decir eso? Le manotea. Desde la logística, ¿de dónde está? En el buen sentido de la palabra. No, en el buen sentido, la logística que tiene Libertad no la tiene Cerro y Olimpia. ¿Y eso quién es el responsable? Libertad. De hacerlo bien. Vos imaginate que todos los chicos tienen la posibilidad de ir a Villeta o a Ipané a las 3 de la mañana en micro y llegar y entrenar. ¿Cómo entrena ese chico? Al 100% no. Claro. ¿Cómo hace para entrenar y para descansar bien? Porque después se tiene que formar y salir de ese entrenamiento y ir al colegio. La logística es larguísima para los chicos. Cuando el 80% de los que fuimos jugadores de fútbol, fuimos de familia humilde. Pocos tienen la... ¿A vos te mareó el éxito? ¿Eh? ¿Te mareó el éxito? Y seguro que en algún momento... ¿A qué edad te mareó? Y seguro que puede salir campeón de la Copa y hice cosas que no tendría que haber hecho. Por ejemplo... No. Si querés transmitirla, si son privativas, son privativas. Ver, te mandaste una cagadita, perdón por el término, sí, me mandé un cagado. Sí, yo qué sé, salir de lunes a jueves. ¿Te gusta la farra, pero? Y me ¿Te gustaba? Esa es la realidad. Capaz de lunes a jueves salía. ¿Y qué le daba, pero? Sí.
¿Y cómo a Sergio Orteman nadie te dice, Sergio, no vayan a Sergio, no? Sí, yo creo que te lo decían, me lo decían mis compañeros. Lo que pasa es que uno a veces no acepta lo... ¿Y vos qué edad tenías? 22. ¿Y Hernán Rodrigo, tu edad? Más joven. También, 22, él es de enero y yo de septiembre. Son muy amigos. Sí. O sea, uno no se equivoca a esa edad. Creo que, que hay momentos que uno se tiene que equivocar. Porque después de equivocarte aprendes. Y porque vos también hablas así como Sergio, con tu caguita que te mandaste. La pregunta es esta. ¿Por qué? Arturo, déjame, voy a seguir haciendo la pregunta a Sergio. No está mal reconocer, Arturo. Bueno, pero está bien. Reconocer y alcanzar la meta. Ahí vamos con Sergio Orta. Una cosa es, yo reconozco, Lambarrey no llegué. Y otra cosa es, reconozco en lo mental, en la travesura que hacía, pero llegué. Y la cuestión es llegar. Y llegar y mantenerse. Y llegar y mantenerse. Sí. Y ese es Sergio Orteman. O miento. Una historia riquísima de fútbol tiene. Sí. Y reconoce que lo que hiciste estaba mal. Pero alguien te dijo, mira, dejá de hacer esta cagada. ¿Verdad? Sí, seguro me lo dijeron mis compañeros. El entrenador de turno seguro también. ¿Y cómo ves hoy la formativa en Paraguay? ¿Por qué no llegamos? A ver, esa parte... Tito, y otra cosa, vos haces técnico, ¿qué categoría en la APF? No sé, ojalá, presentamos nuestro proyecto ahí hace tiempo. ¿Y vos sabés? No. Y vos no sos periodista. Sí. ¿Y después? ¿Vos no sabés que va a trabajar, puede trabajar en las 17 o qué categoría? La charla que tuve con el profe Paolo, 17 y 20 eran las categorías que en febrero, marzo... ¿Que alguna vez fue candidato Cáceres? ¿Que alguna vez fue candidato Julio Cáceres? Sí, también. Sergio, la pregunta... La pregunta, yo quiero que hable de la categoría, ahora entra su 23 y demás cosas. Estos ya son grandecitos. Su 23 ya es una categoría... Son jugadores de primera. Son jugadores de primera. Jugadores de primera. Promedio Uruguay. En la clasificatoria, edad 24 años. Pues, ¿y cómo? 24 años de promedio tiene Uruguay. Y ahí tenés un ejemplo. Entonces, yo no digo que la araña, que Sergio diga, no, esto está mal, esto está mal, parecería que todo está mal. El tema es que cuidar la materia prima y cómo se cuida el jugador. Por eso le preguntaba la orientación, qué incidencia puede tener el técnico, qué incidencia tienen los amigos, qué incidencia tienen las redes sociales. Porque un chico de 17, 18 años ya tiene que estar hecho. Sí, pero como te digo, a partir, los chicos de las divisiones inferiores no pueden descansar bien, Arturo. Entrena a las 6 de la mañana por el clima, ¿no? Sí. Porque estamos de acuerdo que Paraguay es atípico y los horarios de entrenamiento son altos. El calor. Pero la logística de todos los clubes es lejísimo, no está concentrado en Asunción los predios deportivos, son todos a 1 hora de viaje de auto, son a 2 horas de viaje de colectivo de los chicos que se tiene que tomar un solo colectivo, que salen a las 4 de la mañana, no saben si tomarse un café, si seguir durmiendo, y llegar a las 6 para entrenar y dar el máximo que tiene, no su máximo, pues eso no es su máximo, pues no pudieron dormir ni 8 horas. Y vos, si sos técnico, su 17, ¿qué le planteas a Elvio Pablo Rosso? Pasa que de ahí es muy grande esto, ¿no? Pero vos tenés que decirle a Elvio Pablo Rosso, Elvio te está equivocando. No me di cuenta, no me percaté. No, pero yo te estoy escuchando, así es. Ahí vamos a un tema de que yo creo que tienen que pasar más tiempo en la APF que en sus clubes los chicos. ¿Y cómo haces? Que entrenen de lunes a jueves. Y si tienen la familia y le ayuda a la mamá y está, ¿cómo haces? Pero vos en la APF vos podés organizarse su desayuno, su almuerzo, su descanso, que puedan ir después a su colegio a terminar. Porque van a Cerro, Olimpia, o por nombrarlo, a Nacional. Igual el chico se va a las 3 de la mañana, vuelve a las 12 del mediodía y de ahí se va al colegio. ¿Y esa es tu idea, sabe Elvio? No hemos profundizado en esas cosas. ¿Y por qué no le decía a Elvio Pablo? ¿Sabes lo que quiere decir eso? No. Bueno, explícame por qué quiere decir. Te equivocaste un poquito, Paolo. No, pero hoy Paolo Rosso... Es lo que está ahí. Pero no, es contra Paolo. Hay detalles que marcan y que te puede decir, mira, vamos a trabajar de esta manera. Yo no digo, puede decir Sergio Orteman Araña, más, para otra categoría. Hablamos bien de la base, de la formativa, de donde se tiene que descubrir al jugador.
Pasa que los clubes tendrían, hace 20 años atrás, haber pensado que los complejos deportivos tendrían que estar lo más cerca posible de donde están los niños. ¿Y cómo hace? Vos un tipo difícil, Seco. Te voy a poner un ejemplo. Pero no, yo no digo que no. Adriano, vamos a poner a Cerro Porteño. Adriano irá a la cancha. Ahí, quinta. Puede trabajar en la Ole Adriano. ¿Sí? Ese campo de juego no puede tropearse mucho. Tiene que trabajar en Adriano Irala porque tiene... Olimpia tiene su villa. Libertad tiene frente a la Comebol. Guaraní tiene en el complejo olímpico, ahí tiene Guaraní, que hablaba mucho Juan Alberto Acosta de eso. Sí, en el comité. Pero siempre retirado. No es dentro del propio predio. Ahora creo que se va a emparejar un poco más. Si todos los clubes se mueven al comité olímpico, hay otra logística más fácil para los chicos. Tenés otra logística, me parece. ¿Cuál es? Y de que vos tenés más vías para poder llegar. Pero este problema no teníamos antes también, Sergio. Porque antes sí llegábamos a los mundiales y ahora no, por ejemplo. En tu época, ¿cómo era? De juvenil. Y en mi época juvenil yo entrenaba, yo decía, 20 minutos de ómnibus a mi casa. Está todo en Montevideo, está todo cerca. No hay nada fuera de Montevideo. No hay nada. Y nosotros tenemos el baby fútbol, que lo hemos hablado, que le terminamos sacando muchísima ventaja al fútbol paraguayo. Esa es la que quiere hacer ahora Elvio. Eso quiere hacer, Elvio fue que dijo. En Argentina también. Pero eso quiso hacer Elvio Pablo, que dijo una categoría abajo. Sí, lo que hay ahora en realidad es la sub-13 es el que se crea, la nueva categoría. Eso se saca. En cada barrio en Montevideo hay 3-4 canchitas de 7-7 para jugar los niños. Y son clubes sociales, ¿verdad? No son escuelas de fútbol. Son clubes sociales. Que el papá vende torta frita, que la mamá prepara el jugo. Es clubes sociales, realmente. No es una escuelita de fútbol, que al final de cuentas la escuelita de fútbol termina siendo un negocio para el que lo hace, ¿no? Que está perfecto, no está mal. Pero eso gratis para los niños tendría que tener. Bueno, pero el Uruguay es otra idea. Muy distinta a la nuestra. Muy distinta. Absolutamente distinta. Tremendamente distinta a Uruguay. Uruguay es un modelo. Para lo poquito que somos. Un modelo. Y la cantidad... de educación, de salud. ¿Es un modelo? Desde ese lado sí. Desde ese lado sí. Tiene otra manera de ver, otra forma de pensar. Y acá tenemos otra idea. Y a ver, Uruguay no tiene el poder adquisitivo que hay en Paraguay. No lo tiene. Uruguay no puede competir a nivel de clubes con los sueldos de Paraguay. Y Uruguay no Eso puede... dijo Federación Nacional, tenemos para aguantar, dice. Y Uruguay no puede, la Liga Uruguaya no puede competir en torneos internacionales. Va a competir mucho mejor un equipo paraguayo porque a los 19, 20 años se te van los jugadores. ¿Y cómo llegaron Peñarol y Nacional a tantos títulos? Pero en otra época. En otra época. Del fútbol. Y porque se mantenían muchos más los jugadores en los equipos. Hoy Peñarol capaz no puede sostener un chico de 20 años, ¿Se te va? años, se te va. No tenés cómo retenerlo. Argentina tampoco con este chico Echeverry. Pero a nivel selección mucho mejor Uruguay, justamente pero por van eso. A los 19 y se van y no vuelven más. La mentalidad del uruguayo es irse y tratar. No me salió. Pero el uruguayo no solamente en fútbol, en cualquier actividad el uruguayo es así. Sí, es fuerte de mentalidad. Es decir, a donde vaya. No quiere pasar a esos momentos difíciles que se pasan en el país. ¿Cómo Bielsa, y contigo se puede hablar internacionalmente como uruguayo que sos, cómo Bielsa le deja fuera a Suárez? Después de la pausa. Le deja fuera a Suárez. Tenés que tener, Aprovecha la promo Universo Electrodomésticos y llévate un Split Tokio 12.000 BTU en 18 cuotas de 179.000 guaraníes sin moverte de tu casa. Llámanos o escribinos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida en mejor estilo. Julián Moneto es futbolista chiniense. Sí. Y Nexo dice Jonathan Santana. Y él tuvo que haber sido que lo trajo. Sí, de Quilmes. Los lunes con Farmacias Catedral arrancás con energías, descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos, 25% descuento contigo, mono y en todas tus compras. Llámanos al 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Valverde a los 20 años ya fue al Real Madrid. Sí, fue igual que Sergio Díaz. Sí, antes incluso, con Sergio Díaz. Un poquito, con él fue, ¿no? Me Sí. parece.
Con él fueron juntos al Castilla, se fueron los dos. Sí, al Castilla. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Dice, buen día, ¿será que nos habría posibilidad de hablar con la mamá de Diego y Danilo Fernández? Sí, jugadores de Sportivo Luqueño. Dice que están haciendo la pretemporada juntos en Luqueño. Sí. ¿Vos le conocés? No. Diego Fernández ya el que debutó en primera Pero, ¿y por división. qué hacen la pretemporada? ¿Diego no sigue más ahí? Creo que sigue, con Danilo. Danilo es su hermano. Justo Julio Cáceres nos habló la vez pasada de Danilo, 18 años. Hermanos que están en Luqueño. Vení un ratito, Gerardo tiene el número. Dice que la mamá es mi vecina y está muy emocionada por el presente de su hijo. Si es que quiere hablar la mamá, ¿qué edad tienen? Y Danilo tiene 18 y Diego... Shell Lubricantes te regala una camioneta Maxus 0 kilómetro. Comprar Shell Lubricantes en cualquier punto de venta. Ingresar al link que se encuentra en las redes sociales de la promo. Completar los datos requeridos o escanear el código que ocurre en los puntos de venta si ya estás participando. Sorteo 1 de febrero del 2024. Shell Lubricantes premia tu fidelidad. Pero entonces, ¿sabe quién va a ser técnico de la sub-17, la selección? Probablemente Sergio Orteman. Le quiero hacer una consulta. Escuchaste, Elvio Pablo Rosso, siempre nos escucha él. Sí. Te está diciendo, Sergio quiere, ¿qué le dijiste a Sergio? Le va a decir a Elvio Pablo. Que la distancia influye. Bien está diciendo. No, pero eso, la verdad, que te repetía, eso es un tema de que los clubes lo manejaron mal. Pero ¿cómo va a ser un chico para practicar en Ipané? ¿Dónde vive? Ese es el problema. Olimpia creo que tiene pensiones en Villeta. Y a los que tienen condiciones, ya lo tienen ahí. Sí, Parque Azulgrana. ¿Y Libertad tiene también? ¿Libertad ni Ipané? Sí, no ni Ipané. Libertad tiene pensiones para los chicos, no contaron. Y sí, Guaraní también, sí. Es que tenés que darle a esos chicos, tenés muchos chicos en el interior que tenés que darle esa contención desde alimento y el estudio para que puedan crecer en el ¿Y a club. vos cómo fútbol te gusta, Sergio Orteman, que se juegue? ¿A qué edad puede cambiar el jugador? ¿Vos a qué edad cambiaste, Araña? 25. No, ¿a qué edad comenzaste a cambiar? ¿Era esto, el fútbol, tu forma de jugar? No. Ahí justamente yo quería eso preguntar. Los potreros. Nosotros somos de Potrero. Yo nací en Potrero, o sea, yo me hice en Potrero. Hoy en día yo veo mucha logística que está bien, pero yo considero que a una determinada edad, de la parte del crecimiento, entre 12, 14 años, el jugador debería crecer en ese ambiente de Potrero. Te doy más un ejemplo, Sergio. Cerca de mi casa hay un predio con 2 arcos, lindo, quieren hacer sintético. Y yo le dije al profe que no lo haga, que jueguen en cancha de arena, porque, o sea, medianamente buena, porque a mayor dificultad para el chico, le hace crecer cognitivamente, es más vivo, es más letrado, y yo veo que la única manera de crecer es jugando, compitiendo, es decir, 8 con 10, 10 con 12, o sea, el juego en sí para mí le ayuda a crecer mucho en ese tipo de terreno, pone mejor el cuerpo, o sea, una serie de factores que yo veo que las épocas son diferentes, ¿verdad? Yo en mi época crecí en Potrero y me fue bien, pero no todos somos iguales, o sea, yo tengo esa percepción. Un segundo, porque está Jonathan Santana. ¿Con qué jugador le trajo Jonathan? Yo di el nombre recién. Sí, Boneto, Julián Boneto. ¿Y de dónde viene? De Quilmes, de Argentina. Extremo. ¿Y por qué le contrató Jonathan Santana? Y seguramente le hizo un seguimiento, lo conoce. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos, Arturo? ¿Cómo andan todos ahí? Acá estamos con Sergio Orteman, Jonathan. Qué grande, un gran amigo, Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Todo bien? Hola, Johnny, buen día, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué se cuenta por ahí? Nada, todo tranquilo acá. ¿Y cómo está Trinidense? Está hablando Sergio Orteman de hay que buscar un término correcto. Gestión en Trinidense, incluyendo al propio técnico José Arrúa. El respaldo que ustedes le brindaron, vos como gerente, haciéndole entender seguramente a Norman Rieder que la cuestión no es cambiar por cambiar.
No, seguro, creo que, bueno, Sergio lo ha vivido también aquí, creo, una etapa ¿no? en San Lorenzo, de tener un proyecto serio en el cual se respetaban los procesos. Y en todo esto creo que, bueno, trabajo nuestro, Norman de alguna manera entendiendo y siendo parte de la toma de decisiones, creemos que es lo mejor, no tratar de primeramente planificarnos a principio de año ese proyecto que vamos a afrontar y respetar y cuidar ese proyecto. El año pasado nos ha ido muy bien en la primera etapa, la apertura, y en el clausura tuvimos nuestros altibajos, pero nunca dejamos de seguir el proyecto que habíamos arrancado de inicio, que era mantener la categoría y tratar de llegar a una copa. Acá influye mucho la confianza que te dio el presidente para vos, para poder decir sí, vamos a analizar así, porque si cada uno va por su camino y por sugerencias que puede recibir, es muy difícil combinar ideas. Es un factor fundamental para trabajar tranquilo, tanto para mí como para el cuerpo técnico, es que el presidente esté convencido de lo que entre él, su dirigencia, yo y el técnico pensamos y proyectamos en el inicio del mes. ¿Cuántos jugadores nuevos tiene Trinidense ahora, Jonathan Santana? Sí, aproximadamente 7 o 8. Ahí estamos más o menos por ahí, habiendo dejado una base importante, y bueno, que queríamos que se queden por ahí, tomaron otras decisiones, entonces bueno, había que tratar de suplir esas necesidades para el cuerpo técnico, ¿no? Y para lo que creíamos ambos en conjunto que era lo mejor para... Vos sabés que técnicamente no sale bien, Jonathan, y debo preguntarte, porque estamos hablando de vos con Sergio Orteman y con los compañeros, perdón si no entendemos mal la entrevista, técnicamente no está bien la señal. ¿Cuáles son los amistosos de esta semana para ustedes? ¿Se cortó? Se cortó. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy, aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy, calidad ético. ¿Cómo está la señora Mónica? Acá hay fotos de los chicos. Miren, pues alguien nos mandó Infanto. Mirá los chicos, los hermanos jugando chicos luqueños ya. Sí. Mirá lo que es. Mirá cómo van creciendo los hermanos. ¿Eh? Sí. Se llama Diego y Danilo. Diego más ¿Está consolidado. la señora Mónica? ¿Quién es? Santana todavía. Jonathan, vamos a ir otra vez con el tema de los refuerzos. Refuerzos e incorporaciones. Vamos a ver, Jonathan, ¿cuántas caras nuevas en Trinidense hay? Y aproximadamente 8, o sea, más o menos 7, 8, como te decía antes, tuvimos que, había algunos de los chicos que se querían, que queríamos que se queden, no se dieron, tomaron otras decisiones, y bueno, tuvimos que salir también a tratar de hacer un equipo competitivo en todas las líneas. ¿Cuántos amistosos van a tener, Jonathan? Ahora tenemos el jueves contra Nacional y el domingo contra Meliano. Y después que tienen previsto Nacional a Meliano, ¿cuánto vos crees que es necesario hacer amistosos antes del campeonato? No, o sea, eso es una parte que la decide el cuerpo técnico, porque depende de las cargas también que quiera ir metiendo, ¿no? en lo que es una semana antes del campeonato, antes. Por eso hicimos estos 2 amistosos, porque eran necesarios. Vamos a hacer 2 tiempos de 60 minutos aproximadamente en los 2 partidos. Gracias, Jonathan, muy amable. A vos, Arturo, un abrazo grande para todos. Gracias. Jonathan Santana. Ahí estamos en NP. Y gracias, Gerardo, con él es Ernesto Rosato, Nicole. ¿Cómo está Nicole, Ernesto? Comandante, ¿cómo están? Muy bien, Arturo, muy bien. Bien. Un gusto de verlos y de saludarlos nuevamente. Acá está Sergio Orteman. Qué gran jugador. ¿Eh? ¿No lo veo? No lo ves. No lo veo. Ahora sí lo voy a ver enseguida. ¿Cómo estás, Sergio? Un gusto de saludarte. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Súper, ahora sí. Hola, Sergio, ¿cómo estás? No, estuvo por acá en el estudio un jugador que sabe un poquito de fútbol, ¿no, Sergio? ¿Algo sabes?
Puedo decir que disfruté de jugar al fútbol, esa es la verdad, eso sí, sí lo puedo decir, lo puedo confirmar. Arturo, un segundo nomás ya que ya cortito y al pie. Hoy en día, como vos ves el fútbol, Sergio, muchos jugadores, ¿lo disfrutan o lo sufren? Pues yo veo que algunos jugadores parece como que sufren dentro de la cancha. No, no creo que lo sufran adentro de la cancha los jugadores. Sí, obviamente la exposición mediática que hay hoy en día hacen que los puedan lastimar mucho más anímicamente de lo que se dice, lo que se escribe, que en nuestra generación, que bueno, más allá de algún diario o de los pocos canales deportivos que había, que uno casi era en horarios de que bueno los podías mirar, de que te podían dañar tanto. Hoy en día te pueden dañar muchísimos más con esto de las redes sociales y uno se enfoca mucho en eso y le presta mucha atención. ¿Vos eras de mirar redes sociales mucho cuando después de los partidos o antes? Si no tenía redes sociales. No existía. Claro. Como técnico sí. Como técnico, a ver, lo usás como un tema de información. Te toca leer lo bueno y lo malo. No, lo tomo de alguien de que está atrás de un teléfono y que bueno está enojado con muchísima más gente, y el deporte más popular es el fútbol y es al que puedo pensar que puedo opinar más del que lo ejecuta o el que lo entrena o el que lo hace, y bueno, trato de ser danino desde ese lado porque capaz estoy enojado con la calle está rota, estoy enojado porque el impuesto es alto, estoy enojado porque la manifestación, estoy enojado por los raudales y me la agarro con el técnico o el jugador de fútbol, que creo que es lo más fácil que hay en los últimos años. Sin duda, sin duda. El otro día Arturo le estaba haciendo una nota muy rica a Elio Pablo Rosso y él decía que la gente que te critica normalmente no son que te critiquen y vas a escucharlo a otro técnico, a un periodista. Hablo de Elvio, ¿sabes que podrá ser el técnico? ¿Qué categoría en la selección paraguaya, Ernesto Nicol? No, intuyo que puede ser Elvio Pablo Rosso. Sergio Orteman. Tratale bien. Perdón. Hola Ernesto, hola Nicole. Hola. Gusto, No, pero no escuché a Arturo. Sí, ok, Sergio Orteman. ¿En no, qué digo categoría? que es candidato. Sí, me encantaría. A dirigir la... Su 17. Un segundo, por favor, porque nos queremos un segundo. ¿Cómo está, señora Mónica? Buenas tardes. Buenas tardes para toda la audiencia. Muy feliz acá. ¿Vecina del barrio en Luque? Sí, de Luque, de cuna, luqueña de cuna. Bueno, vamos a enviarle esta foto, señora. Estamos con NPI, con Nicole y con Ernesto Rosato. Tus hijos, contanos. Bueno, mis hijos son Diego Fernández y Danilo Fernández. Diego de 21 años, Danilo de 18, ahora cumplido recién. Son canteranos desde los 6 años en la escuela de fútbol de Luqueño, en las inferiores, y así caminando de a poquito van cumpliendo sus sueños. Diego sigue en Luqueño. Sí. ¿Cómo? Diego sigue en Luqueño. Diego sigue en Luqueño. Sí, ¿Y no los era dos que estaba están para ahí salir? en la pretemporada juntos. Los dos están en la pretemporada juntos. ¿Y Danilo qué edad tiene? 18 años, ahora cumplió en noviembre. ¿Y Diego? Diego tiene 21. Orgullosa Mónica Servín de tus hijos en Luqueño. Estamos con la araña Denis, que es panelista del programa. Estamos con Sergio Orteman. Y estamos hablando de la formación del jugador y del cuidado que hay que tenerlo. Aunque mis grandecitos ya son Danilo y Diego. Sí, ya son grandecitos, pero siempre tuvieron un cuidado especial desde chiquititos. Siempre para tratar de cumplir sus sueños, ellos fueron cuidándose y toda la familia cuidándole a ellos, ¿verdad? ¿Y qué espera de tus hijos y qué te dicen tus hijos? Ahí tenemos la fotografía. A lo mejor no nos está viendo otra vez de NPI. Están los hermanos. Ponemos otra vez la anterior. La fotografía de la anterior. ¿Qué dan ahí tendría? 3 y 7, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Sí. ¿O no? Ahí estamos viendo la foto de los chicos. Siempre futboleros los dos, señora Mónica. Desde que nacieron. Diego salió pateando luego y Danilo después veía que su hermanito le gustaba el fútbol y ahí a poco le iba gustando también. Pero Diego desde que nació, innato.
Y bueno, éxito, señora Mónica, recibimos el mensaje, que está muy feliz con Diego Danilo en Luqueño, así que lo mejor para tu hijo, señora Mónica. Muchísimas gracias Arturo, y sí, vamos a ver qué tal nos espera este 2024, ojalá que sea bueno para mis hijos y para todos nosotros los luqueños, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Mónica, muy amable, señora. Gracias Arturo, nos vemos. Adiós, ahí están los humitas ahí. Sí. Los hermanos. 21 años para Diego, 18 para Danilo. Diego fue la gran figura de Luqueño en intermedia. En el ascenso. Sí, en el ascenso. Y capitán llegó a ser en el Luqueño. Sí, también. Ahí tenerlo. ¿Vos lo conocés, Sergio Gallo? A Diego más. Lo había visto jugar sin intermedia también, que tuvo un muy buen año. ¿Verdad? Sí. Muy buen año tuvo. Y bueno, Ernesto, Nicole, ¿hablaron con Tito Torres? No, señor. No, hablamos de él. Hablamos de él. No con él. Me gusta esa. Con él. Claro, hablamos de él, no con él. Con él. Acá lo escuchamos. Bueno, las maletas están listas. Estoy haciendo documentaciones. Hay requisitos que cumplir para jugar en Brasil, ¿no? Hay varios para poder ir a trabajar allá. ¿Tienen algunos documentos? ¿Le estás dejando el fútbol paraguayo o el fútbol paraguayo te dejó a vos? No, la verdad que una linda oportunidad para mí poder ir a un fútbol tan competitivo, ¿verdad? Como el fútbol brasileño, más allá de que sea la Serie B, sabemos lo que representa, así que yo creo que yo lo tomo como una oportunidad, quiero seguir jugando al fútbol. Obviamente el fútbol paraguayo es algo ya que pasó, digamos, una vez que yo estando en mi firma allá, entonces me enfocaría netamente en lo que es mi futuro y mi presente y mi futuro estando en mi nuevo equipo. ¿Tu segunda salida al exterior, Colonia, ahora Goiás? Así mismo. ¿Y cuesta dejar? ¿No cuesta dejar? ¿Qué pasa por tu mente cuando decís, bueno, tengo que ir al fútbol brasileño? ¿Pensás en características, en estilos? Uno cuando es futbolista sabe que está la posibilidad de salir, uno crece sabiendo de que en cualquier momento puede ir del país, así que bueno, yo creo que me agarra en una etapa de madurez también, mis hijos ya están más grandes, lo tomo como un desafío, obviamente el sueño de jugador es salir a jugar afuera, entonces estoy muy contento de que haya existido esta posibilidad de ir, no dudé ningún segundo, ¿verdad? por cómo se dio. Así que tampoco pude hablar todavía con el entrenador. Primero tengo que hacer todas las documentaciones, llegar, firmar, toda la revisión médica y bueno, seguramente después se hará todas esas cosas, ¿verdad? En relación al puesto, ¿te preocupa o no te preocupa? ¿Extremo, lateral izquierdo, cómo es? La verdad que yo, bueno, creo que es una virtud que tengo, ¿verdad? de poder jugar en cualquier sector, puedo jugar de lateral, de volante, de interno, extremo, entonces yo estoy preparado para jugar en cualquiera de las tres posiciones, así que después obviamente el técnico va a decidir. Me voy a competir con todo lo que tengo, con muchísimas ganas, así que sé que, como te decía al principio, es una oportunidad y bueno, yo soy de aprovechar la oportunidad, así que espero estar a la altura de lo que es el club, de las intenciones que tiene el club de volver a subir, así que me voy confiado de que realmente yo puedo ir a aportar muchísimas cosas ahora de lo bueno que yo puedo tener. ¿Cómo se dio esto de Goiás y si tuviste otra oferta de otro club del exterior o del fútbol paraguayo? ¿O tu idea siempre, una vez que se concretó tu salida a Olimpia, siempre fue seguir tu carrera afuera o simplemente no se dio que puedas continuar acá en el país? No, sí tuve sondeos, ¿verdad? Tuve sondeos de acá de Paraguay y también tuve sondeos de afuera, siempre hubo. Sinceramente me gustó la predisposición que tuvo Goiás conmigo, fue todo muy rápido y no dudé. Pasó así, ¿verdad? No hay nada raro detrás de todo esto. A veces creo que pesa mucho más la intención que tiene el club o la idea que tiene el club y me gustó lo que me propuso Goiás, entonces decidí ir. Así que también tomé por el lado familiar, ¿verdad? Creo que a mis chicos les iba a venir bien salir un poco afuera, tener otras experiencias y bueno, creo que también son muchos los familiares para poder tomar esa decisión. Olimpia está incorporando jugadores. ¿Olimpia cumplió contigo? Sí, viene cumpliendo, sí, claro. No, por eso te pregunto, que no sea que mañana salte lo de Tito Torres como una deuda. Te fuiste, te dijeron hasta aquí llegamos y se habló claro respecto a la parte económica. No, nosotros hablamos bien antes de salir, ¿verdad? Eso es algo que queda entre el club y yo. Bueno, creo que eso es algo que no me gustaría hablar.
el club siempre se portó conmigo, yo también me porté con el club, así que yo no creo que cambie nada de lo que nosotros habíamos faltado, lo que habíamos hablado. Está muy bien, respetuoso de los acuerdos y esta despedida tuya del Olimpia, aunque rescindieron de vos, Otálvaro y Ale Silva. Contanos esto con relación a lo que te dejó Olimpia futbolísticamente. No, Olimpia Arturo no me dejó solamente futbolísticamente cosas, ¿verdad? Olimpia, o como dije en su momento, fue parte de mi vida, ¿verdad? Fueron 8 años que estuve en el club, de conocer mucha gente, de haber tenido muchos compañeros, de haber logrado muchos títulos, de haber perdido también. La verdad que ha sido una experiencia excelente en lo profesional, en lo deportivo y bueno, también en lo que para mí es lo más importante, ¿verdad? La parte humana. Creo que dejó algo positivo, porque siempre dije que donde voy quiero dejar un legado, ¿verdad? Y quiero que me recuerden por ser un gran compañero, una gran persona, y que no negocia en ningún momento del entrenamiento, ni mucho menos un partido, negociar en el sentido de actitud, ¿verdad? Soy una persona que de verdad me gusta ser muy competitivo, de querer ganar siempre. Así que de verdad Olimpia ha sido algo importante en mi vida, ¿verdad? Que hoy obviamente pasa a ser ya también parte del pasado, no me quiero quedar con el pasado, me enfoco siempre en lo que está por delante, así que hoy tengo otra realidad, le deseo lo mejor al club, a mis compañeros que se quedaron, al cuerpo técnico, a la dirigencia también, así que fue prácticamente un plantel que estuvo mucho tiempo juntos. Entonces, sinceramente, a veces parecía que dormíamos más con los compañeros que en la propia casa, ¿verdad? De tanto que concentrábamos, jugábamos, pero sí, creo que son relaciones que se forjaron y que quedan para siempre, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo más lindo que al final es lo que queda del fútbol, porque con el tiempo, con los años, lo que menos se recuerda son los títulos, lo que lograste, sino que lo que lograste conformar con las personas. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Iván Torres ahora, y se fue Raúl Cáceres, se fue Bobadilla, se fue Robert Rojas. Jorge Recalde en el Ceará también. El Ceará, cinco. Mateo y Romeo. Mateo Romeo también. ¿Cuántos son? ¿Siete? En menos de un mes. Sí. ¿Y por qué el fútbol brasileño? Porque es la que está manejando la economía y el que ve potenciales jóvenes y invierte. Se lo lleva, invierte, tiene para invertir. Hoy en día, Arturo, Argentina hace 20 años atrás, los brasileños. Ernesto quiere hacer un recitado, ¿sí, Ernesto? No, hoy en día el fútbol brasileño, creo que Sergio y vos también y Edgar van a coincidir, los muchachos, está al nivel de varios clubes europeos, no te digo de los top, por los salarios que paga. Sí, a ver, el fútbol brasilero le robó la plaza que tenía México hace 15 años atrás. Exactamente. Esa plaza que todo el jugador de Sudamérica se quiere ir a México, hoy en día se va a Brasil. México perdió esa plaza y económicamente Brasil la ha superado, y ha superado Brasil por un tema también de la economía global a los últimos 8 equipos de cada liga importante también en lo económico. Entonces es bravo competir contra eso. Por eso, Sergio y equipo, vemos que en Copa Libertadores Sudamericana hay predominancia siempre de equipos brasileños, por el poderío de jugadores que tienen. Los planteles frondosos es difícil competir contra eso. Después, obviamente, que hablamos siempre que fútbol, pero si vos tenés 20 jugadores de primer nivel, que los demás no le pueden pagar y vos le podés pagar y lo podés tener como jugadores europeos con 28 años que vos le puedas repatriar, la competencia va a ser altísima para tu club y las ventajas de a poco se van a ir sacando, ¿no? Y sí, bueno, pero fíjate, Olimpia terminó ganando a Flamengo, un poderoso. O sea que también, le podés ganar una vez, pero... Sí, a ver, hay partidos que se pueden ir ganando y van a perder, pero en los últimos 10 años ganaron, no sé, 7 Copas Libertadores. Pero Arturo y equipo, hay antecedentes de que haya, hoy en día creo que Brasil puede armar un equipo con 11 jugadores de paraguayos en Brasil. Y hay 36 paraguayos en Argentina por ahí, 40 años. Sí. Todos se van. Sí. Perdón, una manera de decir, salen de acá. Claro. Pero Brasil, bueno, el gremio, ¿qué años jugaste, Sergio? 2008-2009. ¿Y cómo anduviste ahí? Ahí terminamos primer semestre bien, vicecampeón, y el segundo semestre ya jugué poco y perdimos semifinal con Cruzeiro. ¿Y dónde te sentiste mejor internacionalmente hablando? ¿Dónde me sentí mejor?
y en Olimpia, Peñarol. Futbolísticamente, Olimpia, Peñarol, Independiente. Esos 3 clubes yo creo que tuve los picos más altos del juego. ¿Y en qué diferencia hacían los técnicos? ¿Dónde querías que juegue? Lo que pasa que mi primera etapa en Olimpia era un Ale Silva por fuera. Sí. Más allá de la contextura física que tenemos, era un extremo por fuera, más por potencia que por velocidad. A mi vuelta en Olimpia ya terminé siendo un Ale Silva por dentro. Un interior. Pensante. Un 8. Un 8 clásico de las otras épocas. ¿Y después? ¿Independiente? También terminé jugando. Después que me fui acá a Olimpia 2004, empecé a jugar ya de 8, de 10, de volante central, de doble 5. ¿En Boca? También. Jugaba. Cuando arrancamos 4-4-2 y arranqué por afuera, pero después siempre terminé jugando por dentro. ¿Y qué nos falta? Cuando viniste a México, ¿en qué puesto jugabas en México? Volante central. Salí de Olimpia 2004 y pasé a jugar de volante central en todos los equipos donde fui a jugar. ¿Vos negociaste tu salida de México? Sí. ¿Vos arreglaste? Sí. No terminé arreglando, terminamos un juicio. Terminamos un juicio. ¿Y hace cuánto que sigue el juicio? No, finiquitó todo. Pero para poder salir tuvimos que ir a juicio. ¿Y qué pasó ahí? Porque yo tenía 3 años de contrato y me sacaron de un día para el otro, sí. Pero vos viniste a la Olimpia de ahí. Sí, pero no pude jugar como hasta abril, porque no me llegaba el pase. Se demoraba mucho todavía lo que era... En aquel tiempo. En aquel tiempo el pase de que uno reclamaba vía judicialmente. Bueno, Nicole Ernesto. Señor. ¿Sabe quién podrá ser técnico la sub-17 y la otra cuál es la categoría? Sub-15. No. ¿Sub-20? Sub-20, el que está sentado acá. Me encanta. Me encanta. Venimos hablando hace mucho, Arturo, necesitamos personas que sean docentes, que estén capacitados para enseñarle a los chicos. El otro día hablábamos acá fuera del micrófono con Sergio, que de pronto sus hijos van a escuelas de fútbol o inferiores, y los padres, ¿cómo les gritan a los chicos? Todos quieren tener un Santa Cruz, quieren tener un Messi en la cancha. ¿Qué le gritan? ¿Qué quiere decir eso? De todo le dicen. Los chicos, la escuelita de fútbol. ¿Quién le grita a quién? Los padres. Los padres. Los padres. ¿Al chico? Sí. Claro. ¿Sabe Sí. quién le dijo en una práctica, si sigue gritando mejor que se vaya? Si vuelve a gritar no le dé comaca. ¿Quién le dijo a quién? A un padre. ¿Un técnico? Sí. No sé. Obvio. No lo Ever sé. Almeida. Sigue gritando así al chico y se va. Y pero Arturo, ahora... Y Mutis. Todos los padres hacen lo mismo. La mayoría. Por eso Sergio me contaba el otro día que él tiene que ponerse una capucha y correrse del lugar porque no puede estar escuchando las barbaridades que le dicen los padres a los chicos. ¿Dónde le contaste vos a Neto? Cuando estuvo en el piso acá con nosotros. ¿En qué categoría vos le contaste pasó? No, en general hace varios años que vengo siguiendo a mis chicos de la escuelita de fútbol. ¿A vos escuchás que otros padres le tratan así? Sí. ¿Y vos? Yo no. Pero en un momento vos le podés decir, mira, ¿qué te pasó? No, hablo con mis hijos ya con los más grandes. En privado. Tal cosa, pasó tal otra, vi esto, ¿qué te pareció a vos? Pero está un entrenador que los entrena toda la semana, que los ve, que después le pide cosas que yo no sé. Entonces yo como papá, ¿cómo le voy a decir a mi hijo, correte a la derecha o correte a la izquierda, si yo no sé lo que el entrenador le pidió? Pero bueno, el fanatismo del fútbol lleva a que el chico mire más para afuera a ver qué le dice el papá o la mamá, de disfrutarlo y de jugarlo, ¿no? Chico de 10, de 8, de 12 años, de 14 años, hasta capaz los 2 primeros años de las inferiores, no lo disfrutan mucho los chicos. La exigencia desde el entrenador de ganar y desde el papá de que lo haga bien. Este es un programa que los muchachos quieren información, la audiencia, quién juega, quién no juega, amistoso estamos hablando, y está rica la historia. Porque John Saldaña, ¿vos sabés quién fue John Saldaña, Ernesto? No. ¿Cómo que no vas a ver? Pero no me acuerdo, Arturo. Puede ser No, es que no te acordás, no sabes, Nicole se comprende. No, puede haber pasado por mi memoria se comprende. en algún momento, pero no me acuerdo. Yersinio Tostado, Gerson Pelé Rivelino, ¿te acordás? Ahora sí. ¿Y qué hizo él?
la delantera. No sé qué hizo. ¿Qué hizo? No sé. Unió no? a todos los talentosos. No, sí, pero de otra manera. Antes era Garrincha, falta uno de Garrincha de falta uno, Garrincha de Riveliño. Estoy hablando del 58, que ahora falleció Zagallo. Me pone nervioso. Lobo. Me falta un delantero. Esperá al equipo del 58. A ver. Gilmar Santos, Bellini y Nito Santos, Sito y Jair. Garrincha, falta uno. Y después va Didi, Belé, Pelé y Zagallo. Se discutió cuál de los dos. ¿Hay tiempo? ¿Querés cortar ya? No, dale. No, Hay a mí dale, no me vayas así en ese tono. Hay tiempo, Arturo, lo que vos quieras. Ocurre que se discutía, le digo a la audiencia, ¿cuál era mejor? ¿58 o 70? John Saldaña era comentarista do Globo y técnico de fútbol. Tenía un problema político, por cuestiones políticas, con el gobierno militar. Entonces los despidieron. Un día le dijeron, le manda a decirle al presidente que si podés tener consideración con Darío. Y le dijo él, así como yo no le nombro su ministro, que no me venga a decir a quién le voy a poner. Al otro día fue despedido. Pero la historia es esta. ¿Cómo el fútbol demuestra? O estoy diciendo algo que a la gente no le interesa. ¿Le interesa? No sea bola, interesa. Interesa, Brasil. ¿Qué hizo él? Mostró que se puede jugar, voy a ser fácil, en el ataque, sin punteros y con todito el número 10. Ese es el Brasil del 70. Sí. Jairzinho, Tostão, Gerson, Pelé y Rivellino. Los 5 número 10. Sí, por graficar. No son punteros, no sé si me entendés. Y dijo John Saldaña para redondear esto, porque vos me buscaste en estos Rosato. Sí. Los chicos y atención a los padres. Vino acá, John Saldaña. Decía así, el chico hasta los 12 años no sabe qué quiere. Deportivamente hablando. Que los padres no le impongan. Puede hacerle caso al papá, pero a lo mejor quiere hacer otra disciplina deportiva. Que hasta los 12 no le metan presión al chico y que después elija lo que quiere hacer. ¿Vos compartís? Mi hijo Iker de 10 años no le gustaba jugar al fútbol. No hacía fútbol. A partir del boom del mundial, él me pidió para ir a una escuelita de fútbol y empezar a ser arquero y entrenar todos los días en el colegio en la escuelita de fútbol. Entonces John Saldaña estaba en lo cierto. Y yo creo que hay que respetar las decisiones que nosotros podamos respetar de nuestros hijos, hay que respetarlas. Los deseos de ellos, más de diversión, porque es una diversión para él. Se junta con niños, aprende, hablan en guaraní, hablan en castellano, se cuentan historias entre ellos, disfrutan desde otro lado que capaz no puede disfrutarlo en el colegio en una escuelita de fútbol. Entonces, obviamente más contento yo que nunca que quisiera jugar al fútbol. Bueno, pero John Saldaña era porque cuestiones políticas, no era lo partidero de la escuela de fútbol. Él decía que los chicos se hacían en la playa en Brasil. Sí, puede ser, ¿verdad? Y no precisamente, pero que hasta las 12, no. Pero Arturo, para cerrar, lamentablemente hoy en día vemos que muchos de los padres, gracias a Dios no todos, son barra brava, y ni hablar las madres. ¿Son qué? Son barra brava. Le insultan al árbitro, hacen barbaridades, y después los chicos quieren que sean, que jueguen fair play. Y es la realidad que vemos en la escuela de fútbol. Lamentablemente es así. Ahí tenés. ¿Así? Así mismo, y peor todavía. Ahí tenés. Poné otra vez. Así vio. Así mismo, peor todavía, Arturo. Eso es leve. Callate a poco. Bueno, antes de irnos agradeciendo a Ernesto, Nicole, Ernesto, a Sergio que nos va a acompañar hasta las 3, así pactamos. Candidato a dirigir la sub-17, sub-20 en la selección paraguaya. Me encanta. Por mucho Sergio Orteman en la Increíble, selección. Por mucho Sergio Orteman en la selección. Ya, por mucho. Ya hubo una, no fue confirmado. Hubo una charla previa, no me deje mentir, con Elvio Paolo. Sí, hubo una charla. Con Elvio Paolo que ya se ha nombrado. Correcto, porque, perdón Arturo, última vez que te interrumpo, porque con Sergio los chicos van a aprender a jugar. Hoy en día, no digo que todos, pero algunos técnicos quieren que los chicos ganen, igual que los padres. Tienen que ganar. ¿Y después? ¿Cuándo va a jugar? Y si ganan es porque saben jugar. No siempre. Porque si no sabes jugar no siempre es así. No siempre es así. Ya lo que le dijo Nicole, si no sabes jugar no juegues. No siempre es así.
primero tenés que saber jugar, después vas a saber ganar. A ver, hay muchos profesionales que están capacitados y buenos entrenadores. Hay una lista larga, me dijo el profe Elvio, que de entrenadores jóvenes que habló con ellos, con todos, y que bueno, están todos y seguro que van a tratar de tomar la mejor decisión de lo que puedan, acorde a la APF y acorde a lo que ellos piensan del futuro. Y bueno, esta plática interesantísima, Sí. están escuchando los padres, porque es así, no todo va a pasar por la información, sino por una orientación que muchas mesas en los hogares, estén donde estén, van a escuchar lo que estamos diciendo. Bueno, Ernesto y Nicole. No, es un papelón. Dale, porque está Sergio. Tenemos invitado de lujo, ahí no puedo hacer papelón. No, Un pasito, hacer un pasito para el público. Bailar jalao le gusta más. Sin comentarios, dice Sergio. Ernesto, chao, chao, Nicole. Chao, comandante. Chao, chao, sin comentarios. Asismed ya está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Baché y Bicentenario frente al Club Nacional con los servicios de atención médica de consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales @asismed.py, porque todos los días cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Descarga premia, seguí la ruta del verano y premiate con premios directos en cada parada. Doble kilómetros sábados y domingos, beneficios directos por kilómetros acumulados. Seguí la ruta del verano con Petrobras en Asunción, Samber, Ciudad del Este, Villa Florida, Encarnación y premiate. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebio casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar Me SRL. faltó tostado. Garrincha. Tostado, Didi. Bueno, faltó uno, Pelé y Zagalo. Babá. Que hace poco- Ya dije, sí, Babá, ese equipo. Y João Saldaña, Babá dice. La historia, Segoviña también comandante, fútbol brasilero. Sí. Matías Y, Villasati y Silva Romeo, Pita. y Romeo. Romeo. Fácil, 10 a 12 jugadores, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Por ahí. Jugadores. El notable Pablo Rosso. Está Gómez. Claro. Matías Villasante no tiene chance de irse, es un gran torneo. Sí, se mencionó en su momento Fiorentina, incluso de Italia, pero hasta el momento no. Hasta el momento continúa en gremio. Fue una de las grandes figuras del gremio, Matías Villasanti. Isidro Pita también apareció haciendo goles en la última fecha. Pita segundo año que está, estuvo en la B, no, estuvo en Juventudes y ahora en ¿Él coincidió contigo en Olimpia? Sí. Pita. Sí. Llegaste vos, él ya estaba ahí. Ya estaba, sí. Yendo a lo que dice el comandante en los años 70. Espera un ratito, se va a Uruguay y Venezuela, ¿ve la selección? Sub-23. Hay amistoso en el campus de Maldonado. Perdón por no atender, dice Elvio Pablo Rosso. Reunido en el CAR de Ipané para viaje a Uruguay y posterior viaje a Venezuela. Sí, hay partido amistoso con Uruguay. Amistoso en Uruguay, después ya se van. Hay 2 amistosos. Ahí en después Uruguay. ya van a Venezuela. Sí. El Ahí 20 ya se van. El 20 arranca el problema. Pero no viene por acá. No, ya no, directo. ¿Cómo va a ser directo? Porque Paraguay ya debuta el 21. El sábado 13 es el amistoso, tiene tiempo de ir y volver. Sí, tiene una semana. Sí. No, va a ir directo. Ferro parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferro parece a. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. ¿Y cómo va el fútbol paraguayo, Sergio Ortema? Vos sos un desocupado. ¿Cómo veo el fútbol paraguayo? A ver, creo que entramos en un pozo en el fútbol paraguayo que que tenemos que revertir. No hemos podido, creo que el único equipo que ha mantenido una idea en todo sentido, desde el juego, desde todo lo que compete a los clubes, viendo de lejos, sin saber y por escuchar un poco lo que hablan, es Libertad, que ha mantenido hace varios años una idea de juego, tratar de potenciar esos 3 o 4 juveniles que tienen otro nivel a lo de los demás clubes, que me ha sorprendido. Como hablamos de Enciso, hay varios que Gómez, Enzo González, Enzo González, Martínez, que en un pico se rompe cruzado. Hugo Martínez. ¿Y dónde está el éxito de Libertad? ¿Por qué no tiene contra en el fútbol paraguayo? En la logística y en el scouting le dicen, ¿verdad? Yo creo tiene que muy buen ojeador. Tiene todas las áreas. ¿Un técnico de 28 años tiene?
Pero tiene todas las áreas muy bien cubiertas, Libertad creo hace muchos años. Los que miran los chicos de 13, una idea de trabajo de todas las inferiores, coordinada, si no me equivoco, por es un entrenador argentino que no me sale el nombre hoy en día, que coordina todo eso, la planificación de trabajo. Sergio, ¿quién no está ahí? Patito estaba ahí arriba, estaba Zamudio, está también creo que ahí arriba. En la reserva está Zamudio. Digo, tiene gente del club y gente afuera mirando y captando jugadores y siempre contratando puntualmente jugadores de buen nivel. Marcelo Ataide. Marcelo Ataide. Sí. Él hace muchos años que está coordinando y trabajando en el club, aparte de Paredes eternamente, que ha tenido toda la logística de Roberto Paredes y Eduardo Villalba. Que es clave también en el... Muchísimos años en la elección de jugadores. ¿Vos sabés por qué fue técnico Roberto Paredes? ¿Cómo se hizo técnico? No. ¿Y nunca te dijo él? No. ¿Nunca le preguntaste a Sergio? ¿Vos? No, señor. ¿Vos? No, señor. ¿Y en qué mundo? No, Sergio, usted vive. No. No vive. Maño Ruiz vivía en un departamento X, en Colombia, Atlético Nacional, Medellín. En otro vivía Paredes. Paredes estaba lastimado y no jugaba, lo llevó Cubilla. Entonces dice, venía acá, ¿para qué va a estar solo en tu apartamento? Y junto a nosotros en el apartamento, y le invita a compartir con él. Un día están planificando un partido, Cubilla y Maño, y ahí sentado Paredes, jugador, no técnico. Vamos a jugar así, vamos a jugar así. Y cada vez subía el timbre de voz. Y Maño le decía, seguro le decía a Cubilla. ¿Y dónde te se adelanta? Acá. ¿Y qué pasa si se te pone acá? Y le dice Cubilla, si se me pone acá yo pongo esto. Y comenzó un debate, discusión, una reflexión, discusión, análisis del partido, busquemos el término que quiera. Mirá, Roberto Paredes, jugador. Se va a ver el partido y tal cual lo que estaban discutiendo en la mesa se dio en la cancha. Le entusiasmó la idea y se recibió de técnico. Y fue técnico. ¿Cómo puede inspirarte la pasión al fútbol en la planificación de un partido para conducirte a esto, Sergio? Claro, pero ahí Luis en ese momento volaba en todo sentido, ¿no? Y Mañó con muchos años a su lado también, ¿no? Luis técnicamente y tácticamente de lo que planificaba. Dice que se dio el partido, no solo que ganaron 1-0, se dio lo que discutieron y cuando fue a la cancha vio exactamente lo que estaban, se pudo haber perdido, pero se desarrolló el juego que querían. Claro, pues son dos cosas diferentes. Una cosa, lo único que no maneja el entrenador, como dije hoy, es el resultado. Después se dio lo que se dio. Lo que puede pasar en el juego, está bueno ese análisis cuando se ve hablar a los entrenadores o planificar algo, decir, esto se dio, cómo se puede dar, cuáles son los parámetros, los conceptos que maneja el otro equipo, dónde nos podemos explotar nosotros. No podemos manejar resultados nomás. Si sea resultado, mejor. Terminando la charla, Sergio Orteman, has tenido la formativa. Alvio Pablo no atiende, ¿verdad? No estoy diciendo ningún disparate ni soy su representante tampoco. Me mira como si yo les represento. Yo soy periodista. Te estoy atendiendo. Entonces, celoso. Aparte, No. Yo cuando supe que Elvio Paolo habló, cuando le dijimos a Elvio Paolo Rosso que iba a ser técnico de la selección, él dijo, nadie me habló. Gustavito, ponen a vos. Arturo, ¿me permitís? No te permito nada. Cuando hablamos con Elvio Paolo, le dijimos, vos vas a ser el coordinador. Y él dijo, yo no sé. ¿Cómo no vas a ser? Le dije. No, yo no. Y hay que creerle. Era una perspectiva que iba a ser nombrado Elvio Paolo. ¿Te encontraste, Gustavito? Y vos no sos Messi de la consola que tenés que buscar. ¿Cómo quiero separarlo del plantel? Pero es clave. ¿Tenés o no tenés? Confirmado, pone, yo me hago cargo, pone ahí. Paolo Rosso será anunciado próximamente como coordinador de la formativa de la APF. Yo me estoy haciendo cargo. Paolo Rosso, yo me estoy haciendo cargo de lo que estoy diciendo. No sabía todavía. Yo no sabía todavía. Pero que a veces vos tenés más información de que la propia persona. ¿Me permitís? Sí, comandante. Lo que querés, no hay problema. No, celoso no. Nosotros los técnicos no son celosos. No, déjame terminar. Nosotros sabemos reconocer, sabemos reconocer
las personas capaces. Yo no tengo relación, no somos amigos con Sergio, pero yo sé de buena fuente, porque lo vi trabajar, es muy capaz. Aparte tiene una edad justa, tiene experiencia y tiene buen léxico y llega bien al jugador de fútbol. Y enhorabuena, yo aplaudo que un entrenador agarre una formativa de nuestra selección y le haga crecer al jugador de fútbol. Yo no tengo por qué ponerme nervioso, al contrario, aplaudo este tipo de actitudes y si fuese entrenador, vamos a estar contentos. Insisto, él no es mi amigo, lo conozco en la cancha, nos hemos cruzado, pero también nosotros sabemos reconocer quién es bueno y quién no se merece, porque hay muchos que no se merecen y están. ¿Qué hay de que podría quedar vinculado en un alto cargo en las formativas en la APF? La verdad, no tengo ningún tipo de novedad de eso, es una sorpresa. Tendría que ver qué me proponen y tendría que analizar qué quieren, porque acá las ideas, si es para formativas, hay que estar en un largo plazo, pero respetarlo a muerte. Bueno, hay un sinfín de situaciones que se tienen que dar, pero todo lo que venga de Paraguay me moviliza. De hecho, todo lo que es Paraguay me moviliza. Confirmado, pone, yo me hago cargo, pone ahí. Paolo Rosso será anunciado próximamente como coordinador de la formativa de la APF. Yo me estoy haciendo cargo. Paolo Rosso, yo me estoy haciendo cargo de lo que estoy diciendo. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Y no lo habrían llamado. Te llamaron primero a vos. Toda conversación preliminar bien encarada termina en algo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Así nomás. Y no es que estemos retribuyendo gentileza con la presencia de Sergio Horta. No lo sabemos, muy capaz. Tiene su carácter. Hay que ver si el dirigente cómo ve. Pero cuando haya otro espíritu a nivel de selección, todo cambia. Otra cosa. Sí, yo creo que es otra manera de trabajar, ¿no? Tenés otra, como decís, es otro espíritu de ese proceso para trabajar y crecer y mirar más con los complejos que tiene hoy, con todo lo que maneja la APF, ¿no? El vehículo Toyota todavía tiene. Sí. ¿Cuántos años tiene? 21 años. 21. Se regalaba por la Intercontinental el mejor jugador de la cancha, así era. Fue la primera vez que se dio acá en la Copa Libertadores. Copa Libertadores. Fue la primera vez, se daba solo en Japón. En Japón se daba. En Japón se daban en la final esa del mundo, pero en la Copa Libertadores fue el primero. Y se terminó un sábado de mañana, un viernes de mañana. Por curiosidad nomás, Sergio, ¿cómo gestionan esa parte del vehículo? Generalmente pues se sortea, o cómo es. No el mejor jugador del campo. El mejor jugador, pero eso... Como no se sabía, no se habló nada, la verdad, porque nos enteramos allá dentro del campo de que había un vehículo que se regalaba. Qué lindo. No, pues fue un acontecimiento espectacular. Acontecimiento. Ahí acá en la avenida Mariscal López. Sí. Sí, estabas vos, nos fuimos, Creo que cubrimos, no fue comercial, nada comercial, fue un jugador elegido la figura y rompió el... Noviembre del 2002 fue por ahí, ¿no? Sí. ¿Puede ser? Y el vehículo todavía está con vos. Sí. Luchadito, bien así. Sí. Traigo nomás colación porque hubo un caso de el Turco Asad Vélez, cuando salió la figura, allá en Japón, y él quería quedarse con el vehículo y Chilaver le dijo, no. Plantel. Se sortea acá y se reparte la guita. ¿Y sabe quién ganó sin que quiera? ¿Quién? Asá. Pipino Cueva. Ramón Díaz. Ramón Díaz lo sacó del equipo. Y un día dijo Ramón, y después ante urgencia lo puso, Ramón Díaz. Y un día, la historia me interesa a la gente. No, espectacular. No, mejor la gente. Contá, Arturo. Y ocurre que él dice, yo voy a regalar un auto si salimos campeones. Una camioneta o un auto. Y el que no era de su predilección, ganó. Pipino Cuevas. Él se llevó el auto y él ganó. Y no, era de la predilección de Ramón Díaz, porque lo marginaba. El día que lo puso a Cuevas, lo puso por necesidad. Lastimado, y ahí entró recién. O sea, Ramón Díaz previo dijo, hay un vehículo a sortear. Bien en lo sí, que dije. Sí, pero hay que tener la billetera de... Ramón Díaz regaló el vehículo. Sí. Y el que ganó no era jugador de la mesita de luz, para entender la fácil del Ramón Díaz.
¿Ahora entendiste? Sí, señor. ¿O querés que te repita? No entendí. Porque muchas veces él hacía sorteos. No Si entendí. ganamos ¿Tú a entendiste, Boca, Santiago? yo me acuerdo bien. ¿Entendiste, Leo? Sí, señor. ¿Entendiste bien? No le querés repetir. Pero después le terminó poniendo, me parece, Ramón bastante. No, pero... Hasta ese momento no lo ponía nunca. Sí, pero cuenta la historia que no era de su mesita de los... Y ustedes técnicos saben que son así. No le quería. No sé si no le querían, No era su predilección. Claro, ustedes Incluso tienen sus está jugadores. La historia de que la mamá de Pipino se fue a encararle. A encarar, pero le dio. Sí. No, pero ganó primero. Sí. No mintió Ramón Díaz. Se hizo el sorteo y ganó. Pipino. Comandante, ¿cómo es? Nosotros tenemos a veces a quien no es nuestra predilección como entrenador? Yo no lo veo tan así. O sea, Leonardo Villagra. Él vuelve, parece también. Fernando Román ya no quiere esperar. el de lateral izquierdo, últimamente No. nacional. ¿Qué mira? Yo no tenía mucha nagüe, mira que me le he buscado. Le conozco para Leonardo. Le conozco a Leonardo. Fernando Román no quiere esperar. Y el Olimpia tiene que levantar la sanción si es así. O alguien tiene que decirle a Fernando Román, venís al Olimpia. Parece Claro. que está la duda y entonces él ya no quiere esperar. Ok. Decí cuándo se va a resolver el tema de la FIFA. Miércoles. Brillante. Está para resolverse. ¿A qué hora? 12 del mediodía. No, probablemente a la tarde. ¿Te enviaron mensaje? Sí. Angelito Yo Ortiz. le conozco ya todo el quité. Angelito Ortiz. Yo le conozco ya todo el quité. Sí, así mismo, Angelito. Sí, por eso te digo. Claro. Leonardo Villagra. ¿Te enviaron mensaje? Sí. Pesado, Angelito. Últimamente en Ecuador, mucho runa de la Serie A de Ecuador. Leonardo Villagra. Serie A sería intermedia, ¿verdad? No, es primera división. Primera. Primera. Bueno, dice que está Neni Colmán en Libertad también en la formativa. Arecio Colmán. Sí. En la final de la Recopa contra San Lorenzo, ¿quién salió el mejor jugador? Nos regalaron también un vehículo, dice. No. En Los Ángeles fue ese En partido. Los Ángeles. 2-0 o 2-1 ganó Olimpia. 2-0. Dirigía Cubilla. Sí, Luis. Va a jugar en Ameliano, Leo Villagra. Ya está con la camiseta de Ameliano. Si le querés llamar Gerardo, a Héctor Melgarejo a Villagra. Y bueno, muchísimas gracias, Sergio. Vamos a ver qué ocurre con tu futuro. Ya está todo el fotógrafo. Sí, Angelito. ¿Vos lo conocés, Ángel? Me lo he cruzado en partidos hacia beneficio, eso. El otro día tuvimos ahí con la gente de Fudelpa y eso, y él estuvo con los... ¿Con Juan Manuel? Sí, con los de Juan ¿Y ya Manuel. le diste a Juan Manuel ahora? No ¿Querés le verle? he visto. Le vi una foto con Chiqui Arce. No, te voy a mostrar. ¿Querés ver el último de él? Ahora querés verle. Te voy a mostrar. Y ahí en el estuve ojo. con Angelito Ortiz ahí. Acá está él. Así es. Acá está él. Caminando ya. Mira que Sí, recuperado. Está con Roque Cubilla. Acá está él y Roque Cubilla. Y dice así, qué grande, caminando por la novena después de la operación. Juan Manuel Bataglia. Esta es la foto actual. Y bueno, Sergio, muchísimas gracias. Gerardo, le acompañamos a Sergio. Gracias por tu presencia. El rumano, Chaucheju. Chaucheju. ¿Cómo? Sí, era un gran jugador en su época. Sergio Orteman. Claro. Bueno, gracias, Arturo. No, por favor. Sergio Orteman, vos sabés que él, cuando le querés decir, si juega con este equipo, y él no se compromete. Por ejemplo, ¿quién? Ahora Guaraní y Libertad, por ejemplo, que juegan la primera fecha. Para mí, el partido. Para mí, Independiente, Olimpia y Cerro. Si yo tengo que elegir un partido, es Guaraní, Libertad. Por nombre. No, cómo vienen los dos, Libertad campeón, hay que verlo a Bobaglio, Independiente de Cerro hay que ver qué dice la programación. Entonces le pregunto a Angelito Ortiz, atendé bien. ¿En los dos clubes jugó? ¿En los dos equipos jugó? Angelito, si tuviese que elegir, ¿me escucha Angelito, verdad? ¿Me está escuchando bien, Angelito? ¿Entendiste, Arturo? Entendí. Si vos tenés que elegir, en los dos equipos jugó, Guaraní primero, después jugó en Libertad. Si tuvieses una expresión de deseo, ¿quién querés que gane? Los dos equipos tengo mis amigos, no puedo ir a un lado. Fenómeno. Un fenómeno. Pues vos le conoces, Angelito. ¿Entendiste, Arturo? Poco hemos compartido. Un partido de beneficio no me han compartido con él. Pero ¿cómo jugaba como volante?
Muy bien. Tiene frases célebres. Nosotros vamos a recuperar la pelota. Tiene ideas muy claras del fútbol, de lo que es volante tu puesto. Sí, a ver, Hacía circular muy bien el balón él. Pero a ver, lo veo en los partidos estos beneficios y maneja la pelota. Escuchar cómo piensa. Sí, pero si vos perdés arriba la pelota, aunque sea, tenés que venir para que el volante no agarre solo, para que no se nos dé la vuelta la pelota, ¿verdad? Vení nomás ahí, vos no marcas, dejanos a nosotros que nosotros vamos a marcar, ¿verdad? Pero que vuelva. Y eso no. Concepto claro. Gracias, Sergio. Arturo. Y disculpanos, muchísimas gracias. A ustedes, mucho éxito, gracias por todo y bueno, ahí estamos de vuelta a las órdenes para cuando Chao. quieran hablar de fútbol. Chao. Angelito. Angelito. Chao. Chao. No le vayas a decir chancheco porque es mala educación. Si decís chancheco, mala educación. Chao, Sergio. Pedaleando descubrís nuevos lugares y vivís experiencias inolvidables. Bancoop te ofrece 12 cuotas sin intereses en bicicleterías de todo el país. La felicidad también viene sobre dos ruedas. Bancoop crece desde la raíz. Decí bienestar y certeza exigí pago. Más de 40 años llevando energía al país. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámanos al 729-6060. Fleming. ¿Cómo te va, Héctor? Bien, Arturo, ¿y vos? ¿Cómo están? Saludos a todos ahí. Felicidades por el nuevo aniversario de Ameliano. Gracias, Arturo, muchas gracias. ¿Tu arquero es? Juan Francisco Rago y Federico Cristóforo. ¿El titular es? Eso ya no sé, Arturo, eso ya depende de Pedro, pero los dos vienen bien, ¿verdad? Rago viene de ser capitán los últimos 4 años, 3 en Atlanta, 1 en Agropecuario, en 24 goles recibió 26 goles. Tiene la valla de minutos invicto más larga, viene bien. Y lo de Fede, bueno, lo de Fede todos le conocemos, ¿verdad? Con él tuvimos la primera estrella, ¿verdad? Que lo conoce bien y ahora vuelve. Sí. ¿Por qué se fue? Y en su momento el profesor Humberto había buscado un arquero de diferentes características a él. ¿Y Cristóforo cuándo se fue de Ameliano, Federico? Héctor. Sí. ¿Cuándo se fue Federico Cristóforo de Ameliano? Él no empezó el 2023, él terminó el 2022 en Ameliano. ¿Y por qué no siguió? Campeón. Y en ese momento Humberto quería un arquero con otras características, Arturo. Y también estaba Junior Balbuena, que el problema que tuvimos ahora es que Junior Balbuena en la pretemporada tuvo una lesión de ligamento cruzado. Y bueno, y ahora Leonardo Villagra, nuevo jugador, contanos. Sí, también aceleramos el pedido de Pedro, era eso, lo definir lo del arquero, lo del centro delantero y un central. Y bueno, y ahora ya está Leo y estamos en busca del central, Arturo. ¿Quién es? Y estamos en busca, no encontramos, estamos buscando. ¿Cómo hacer con Hugo Benítez para Olimpia? El miércoles podría Olimpia levantar la sanción. Sí, nos comentaron de que ya querían acelerar los trámites para tener todo listo, ¿verdad? No sé cuándo sería, pero pues nos pidieron acelerar el tema de documentación. El miércoles podría Olimpia cancelar las deudas, inscribir jugadores. Y bueno, y ahí se haría, entonces, pues, así como te comenté, nos pidieron acelerar el tema de la documentación. Y por eso ya... Seguro. Va camino a eso. Sí. Bueno, ¿cuántos jugadores de plantel de primera, Héctor, en Ameliano? Y están 36 más o menos con los juveniles. ¿Y cuántos de afuera llegaron en la casa? 6, Arturo, pero de esos 6, 2 son retornos, ¿verdad? Sergi y Vera. Freddy. Así Sí. las cosas, así la cosa. Así mismo. ¿No vas a romper el presupuesto económico? Y creo que estamos medio rompiendo, ¿verdad? Pero bueno, tenemos la esperanza de tener buenos ingresos extra este año. ¿Amistoso, Héctor Melgarejo? Contra Sol de América el miércoles y contra Trinidense no tengo la fecha marcada aún. Y bueno, gracias por tu tiempo, Héctor, muy amable como siempre.
No, por favor, a las órdenes cuando gusten. Gracias, Héctor Melgar. En Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Teléfono 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Cómo te va, Carlos Jara Seguir? ¿Cómo andás? Hola Arturo, buenas tardes a vos, a la audiencia. Muy bien. Bueno, ¿cuándo viajan a Uruguay? El miércoles a la tarde. ¿Un solo amistoso contra Uruguay? Sí, un solo el sábado y regresamos en 2 tandas, el 15 y el 16. El miércoles van a Venezuela. El 17 es el viaje a Venezuela. Bueno, y contanos cómo te sentís vos, el ambiente, los amistosos, escucharon amistosos con Sudamérica, contanos. Bueno, la verdad que muy bien, el ambiente está muy bien, muy tranquilo, muy ameno, todos los muchachos están muy metidos en el trabajo. Hicimos 2 tiempos, o sea, de 30 minutos el pasado sábado, 2 tiempos de 50 hicimos, porque 4 de 25, y bastante bien, los muchachos, un grupo hizo 50, se ganó 2-0, bastante bien, trabajando a pesar del intenso calor, y el segundo grupo igual, trabajó bastante bien, estamos muy contentos en ese aspecto porque todo el mundo está haciendo su mejor esfuerzo. Profe, buen día, buenas tardes, Edgar Denis te saluda, un gusto, profe. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Profe, teniendo en cuenta el amistoso con Uruguay, ¿tenés una idea de qué equipo vas a poner? La pregunta es la siguiente. En la segunda fecha nosotros nos enfrentamos ya por el preolímpico, o sea, ¿vas a mostrar todas tus cartas en el aspecto táctico? ¿Vas a variar o tenés más o menos una idea de qué equipo vas a parar? No mostrar, obviamente, ¿verdad? Vamos a ponernos de acuerdo con la gente de Uruguay a ver si cuántos cambios podemos hacer, porque es un partido amistoso. A veces Ecuador nos permitió cambiar totalmente de los 11. Bolivia hicimos 7 cambios, con Panamá nos permitieron 5, en fin. Vamos a ponernos de acuerdo ahí y ya después vamos a ver, sí, lógicamente que vamos a estar variando mucho, cambiando. Los muchachos también no podemos estar mostrando nuestras armas. Este es un juego de sorpresa y hay que sorprender, ¿verdad? Y entonces yo pienso que vamos a tratar de sacar con mucha inteligencia este partido, que nos conviene también conocer al rival y a ver qué armas traen también. Pero es un partido de mucha inteligencia donde podemos trabajar bien y sacar el provecho al máximo. ¿En qué cancha se va a jugar contra Uruguay, Carlos, sabes? Es un complejo deportivo de Maldonado, creo que es. Ahí en Maldonado va a ser. Ahí va a ser el partido. Sí. Y bueno, Carlos, feliz viaje. ¿Cuándo viajan? Miércoles. El 17, el miércoles estamos viajando hacia Uruguay. El miércoles regresamos el lunes, martes, y ya estamos viajando el 17 hacia Venezuela para el preolímpico. Es probable que charlemos antes, lógicamente, para una reflexión final de lo que te dejaron los preparativos. Gracias, Carlos, por tu tiempo, muy amable. Gracias, Arturo, un abrazo. Igualmente a vos, Carlos Jara Seguir. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CPH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger, asesorate con nuestros expertos. Al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. ¿Vos sabés manejar el WhatsApp ahí, yo? Sí, señor. No sea bola. Sí. ¿Qué número tenemos acá? 0971-108010. 0971-108010. Si quieren enviar, pero audio. Sí, audio. Y vamos a manejar el Santiago Riquelme. Sí. Leonardo Villagra, ¿cómo te va? Hola Arturo, un gusto escucharte y un gran abrazo a todos. Muchísimas gracias, te retribuimos. Contanos, Ameliano, ¿cómo se dio? Contanos. Se dio, sí, rápido, me llamó el presidente, hablé con el profe Pedro y creo que todo fue rápido y creo que hay un gran proyecto ahí en Ameliano y acepté ese desafío, ¿no? Leonardo, ¿cómo te va?
¿Qué tal tu paso por Ecuador? ¿Qué conclusiones sacás? ¿Qué te deja el fútbol ecuatoriano? No, la verdad que bien, el fútbol ecuatoriano creció mucho, ¿no? En lo futbolístico, ¿no? Creo que está creciendo mucho, es una federación así de fútbol muy seria ahora, muy seria, creo que es competitiva, se exige mucho ahí, ¿no? Se exige mucho, es un país muy bueno que está creciendo mucho en lo que es futbolístico, ¿no? Es intenso, el fútbol es intenso, los trabajos son intensos, a mí me dejó grandes sensaciones, ¿no? Creo que gracias a Dios por mi paso por Ecuador me fue muy bien, ¿no? Agradezco a Dios por eso, ¿no? Y también que gran experiencia jugar en el fútbol ecuatoriano. Hola Leo, ¿cómo te vas? Edgar Denis te saluda, un gusto. Hola, profe Edgar, un gran abrazo. La pregunta es la siguiente, en este paso por el exterior, estuviste por Ecuador, estuviste por Bolivia, ¿en qué mejoraste, Leo? Porque yo te conozco, sos un delantero potente, que llega al gol fácilmente, fuerte, y si hablaste con Pedro Saravia ya, ¿y qué te dijo? ¿Cuáles son las sensaciones para este nuevo año? O sea, ¿en qué mejoraste y qué vos ves con 33 años que te falta mejorar para ser ese jugador de élite? Claro que, profe, creo que mejoré bastante, ¿no? En lo futbolístico, en lo profesional, creo que se me ayudó bastante el fútbol ecuatoriano, ¿no? Crecí muchísimo en lo personal, en todas esas cosas, también en la disciplina, todas esas cosas nos exigieron bastante ahí en el fútbol ecuatoriano, y creo que eso ayuda bastante para un futbolista, ¿no? En el coaching, en lo que es psicología y todas esas cosas me ayudó bastante, y también en lo futbolístico, ¿no? Que hay personas que bastante te ayudan en eso, son grandes profesionales que he encontrado ahí en el fútbol ecuatoriano, y me ayudó bastante. No, lo de Pedro, estaba hablando con el profe, de mucha exigencia, ¿no? Él quiere trabajo, disciplina, y creo que eso es bueno también para un futbolista, y hacer grandes cosas ahí, lograr grandes cosas, ganar objetivos grandes ahí en el club ameliano. ¿Y lo tuviste como técnico nacional a Pedro? No, primera vez va a ser el técnico mío. ¿Es la primera vez? ¿Nos equivocamos todos? Sí, la primera. Yo pensé es la que primera vez. ¿Vos saliste goleador en Nacional? ¿Con quién fue ese? ¿Con Chiqui? Con Rodrigo López. Con Rodrigo López, perdón. Rodrigo, perdón, no estaba Salavia. Ahí que tuvimos la 21. duda, perdón. Más que la duda, el error, dicho sea de paso. Pero Salavia es muy buen profesional, Leonardo. Sí, así es. Como te estaba diciendo, es muy exigente, ¿no? En eso es muy profesional. Creo que también en mis 33 años me va a ayudar bastante también como es todo, ¿no? Como grande, estoy pasando con grandes técnicos, y ahora me va a tocar a Pedro Saravia tenerlo como técnico, y eso es un logro importante para mí, y que me va a ayudar bastante, ¿no? Que sea con éxito, Leonardo, muy amable, gracias. Abrazo grande, gracias por la llamada, Arturo. Igualmente, Leonardo Villagra, jugador de Ameliano. Aprovecha con Punto Farma y Cooperativa Universitaria, hoy pagando con tus tarjetas de crédito de Universitaria, Panal, Cabal y Mastercard, accedes al 35% de descuento en las compras. Aprovecha hoy estos beneficios con Cooperativa Universitaria. Si te duele la cabeza, el hombro, la espalda, los pies o los brazos, Yopuy Supe Quitadol, la marca preferida de todos los paraguayos. Para cada dolor hay un Quitadol. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. ¿Querés ser afiliado de la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país, hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha y afiliate online. Caja Mutual. 1317. Si tenés planes para viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la confianza. ¿Vos tenés tu WhatsApp ahí? ¿Qué número tiene? 0971-1080-10. ¿Qué pasa, Gustavito? En 5 dejaste Villarreal. Muy bien. Vamos con el primer mensaje. Máximo Rubín. ¿Qué tal, Arturo? Escucharte me da mucha añoranza porque hace 16 años que no estoy en el país. Estoy en Suiza y te escucho siempre que puedo. Siempre que el horario del trabajo me permita.
Y te escucho y le recuerdo mucho a mi papá porque siempre te escuchábamos, trabajando. Mi papá tenía un negocio en San Lorenzo en San Lorenzo y siempre te escuchábamos, Arturo. Y la programación espectacular siempre. Sos mi ídolo, Arturo. Muchísimas, desde Suiza. Desde Suiza está escuchando. Muchísimas gracias. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas con salida a rutas importantes, no hay Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Comandante, ¿podés repetir el apellido de João, el brasileño de la época del 70? João Saldaña. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo del Lacto Holanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lacto Holanda, cada vez más rico, la salud de cada Fue día. candidato a gobernador, creo, del Partido Comunista en San Pablo, Río. Y está su João Saldaña. Periodista y entrenador, ¿verdad? Entrenador primero. Sí, las dos cosas. Las dos Primero, João Saldaña. João Saldaña. Vení a Bristol Toyota Split en cuota de 189.000 guaraníes con instalación gratuita sin entrega inicial. Con tus compras participás de millones en efectivo, vales de compra gratis, una cuota de regalo y una Sportage 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Ese iba a ser el problema, que los últimos partidos de Cerro el año pasado le fue relativamente bien con Lomita ahí, y entonces ya, ¿para qué traer refuerzo de jerarquía? Creo que este es el año que Cerro menos invirtió en refuerzo. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Puede ser antes, pero hasta ahora es miércoles a la tarde que Olimpia levantaría la sanción de la FIFA. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. Fala aí, Ninho Jorge, menino Jorge, meu amigão, como que você tá, hein? Quero mandar um abraço aí pra você, meu irmão, tamo junto aí, o pessoal aqui do 2 de maio, tá ligado? Um abração por trás. ¿A quién lo que le dice? Este patina. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600, Uni Norte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. El cañeta, bro, en boca punde, Muy buenas tardes, comandante, y ahí para tu compañero ahí en la mesa. Qué lindo escucharle al profesor Edgar La Araña Denis. Le sigo escuchando, comandante. Muchas gracias, muy amable. La promo como Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas como Tire, garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. ¿Qué número tiene tu número WhatsApp ahí? 0971-108010. Arturo, con la araña Deni allá a tu lado has vivido 200 años, amigo. Qué puta, para él vivimos en el país de la maravilla, caramba. Todo es lindo con él. Juega y gana en el Celos del Sol Online, Casino Online, que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubén, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. Hola Arturo, ¿qué tal? Arturo, una consulta, ¿qué pasó con el delantero de Cerro? Y hasta ahora vecino, veo. Tiago Vecino. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Comandante, ¿cuándo es lo que vuelve Germán Cafa? ¿O ese muchacho ya no piensa laburar?
Germán Cafa, no, es un acuerdo que tenemos de parte, no es que piensa o no piensa, en febrero vuelve. El sabor auténtico del Chaco Shorty Beef, encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shortitzer y punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Llena tu verano de ahorros con Copetrol, carga calidad siempre a precios más bajos, hasta menos 1.250 en naftas y hasta menos 610 guaraníes en diésel todos los días. Consulta las estaciones adheridas en @Copetrol_PY. Copetrol, vamos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están en la mesa? ¿Cómo le va? No te olvides, Arturo, de Mario Grana. ¿Por qué no recordamos un poco al gran Mario Grana? Sí, siempre nos recordamos de él, de Mario Grana. Claro, estuvo en Cerro en la formativa. Sí. Y su guardaespaldas era Inca, en Cerro. Excelente los dos volantes. Fuera del área, le pegó sobre el arquero. Mario Grana lo vio adelantado al mono, le hizo el sombrero, se le mete al ángulo izquierdo del mono Tabarelli. Un golazo de Mario Grana. ¿Cómo le dio la pelota por arriba? Si lo vio adelantado al mono, levantó la cabeza Mario Grana, se acercó al área y después le dio por arriba. Ante la desesperación del mono que tiene uno de los brazos, no puede evitar la caída. Golazo de Grana, el segundo de Cerro. Cerro gana su archirrival, lo hizo Grana, 2-0. Inca, Mario Grana, la media cancha de Cerro. Fantástico, los dos. Experimental Tour Verano Paraguay con Eric Marc hasta el 13 de enero del 2024. Aprovecha el 20% de descuento en toda la tienda y hasta 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito Itaú. Eric Marc, lo que la fábrica no te dio. Buenas tardes, Arturo. Yo te escucho desde 1999, Arturo. Te escucho desde 1999 y hasta ahora te estoy escuchando, Arturo, y realmente sos un dios. Muchísimas, no, tanto no. Por favor, muchísimas gracias. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generas cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro, un viaje a Cancún, todo incluido. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. ¿Qué quiere, Gustavito? Cruzco a la derecha, esto en el medio. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. Arturo, felices vacaciones, Arturo, y te esperamos con ansia en junio por ahí. Qué boles. Este domingo 1.800 millones en premios, una Peugeot Landtrek más una lancha en el Grandioso, una Toyota Cross más 500 millones en el Poderoso y salen 3 Renault Kwid 0 kilómetros NTS por Emoy. Poneme tu esa ahí. Hablaron de Brasil, Argentina, había y por haber, y acá no hay ningún equipo en Paraguay que no hacen, incorporan, no. ¿Y qué estamos haciendo con lo que estamos entrevistando ahora? La puta cuadrúpedo, cuadro, moño, se llega. Tratale bien. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANA. Filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. Arturo, espectacular la programación, monumental, así como su nombre dice. Qué gusto la siesta. Un capo el profe Gardeni, un capo. Muchas gracias. A Sergio Orteman le digo, ¿verdad? No, Edgar Deni, digo. Yo escuché Orteman. En Cantabria sea hasta 35% de descuento en cerámicos y porcelanato, solo calidad. No trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Ahora, perdón, bueno, puede ser el auspiciante de Luqueño. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Sponsor. Hola, comandante Matescoina. Tranquilo, Payo. Buenísima la programación. El sábado estuvo estupendo la programación, muy nutritiva.
fue la programación de los muchachos. Se jugó menos y se informó más, comandante. Me tiraron fuerte, me pegó fuerte, me pegó fuerte. ¿Querés que le diga también? ¿O no querés que le diga? Decir. No. ¿Qué? No, me callo. Este mes de enero, Kenton sigue con los increíbles descuentos. Comprando una Joy 110 o la Forza 150, aparte de los descuentos, te llevas una aspiradora Electrolux. Consulta al WhatsApp 0976 101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer. Respaldo total. Buenas tardes, comandante de Filadelfia. ¿Podés llamarle a Angelito Ortiz y preguntarle si alguna vez jugaron juntos con Orteman? No. Gracias. No. Recupera el aceta hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Recupera el aceta hombre de venta libre en farmacia calidad Fapasa. 1328. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos con Álamos por los lazos que nos unen. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Seguinos en Instagram @Frutos de los Andes PY. Arturo, ¿qué pasó del jugador Maurito Caballero? El hijo está jugando en la segunda de Chile. Segunda del fútbol chileno. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu precio de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Arturo, ahora poner el gol de Richard en la olla de chilena, por favor, Arturo. Ahora que pusiste el gol de Grana, todo por igual. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Saludos a todos los de San Pedro Juan Caballero. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar. Hagas lo que hagas, usa Control, Filme y Field. Un compañero de promoción 2002. Abrazo para Edgar Denis, de parte de su amigo Vicente Escalante. ¿Ese es nuestro Vicente Escalante? No. Yo le decía Vicente Escalante a uno. Porque la jugaba bien al lateral derecho. El lateral derecho, River Olimpia, ¿verdad? ¿Y a quién le reemplazó? Alicia Solalinde. Brillante. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. ¿Quién le recomendó a Osvaldo Domínguez que se lo lleve a Escalante? ¿El mismo Solalinde? No, el escribano, mi cariño para él, Carlos Valtieri. Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Tiro libre para Olimpia, vino disparo de Cardoso, pelota en el aire, golpe de cabeza, Piris de Mota, la chilena, golazo espectacular, gol. Espectacular Richard Ortiz contra el poste derecho de Jan. Chilena, golazo espectacular. Richard, espectacular. Está de cumpleaños el arquitecto Dragoto. Así que muchísimas felicidades. El arquitecto Dragoto, cumpliendo años, me mandaba hoy Ferdi. Ya esto, arquitecto Dragoto, Ferdi. El arquitecto está firme, Tex. Ferdi ya me escribió hoy esta mañana. Así que muchísimas, es cierto, estamos olvidando, muchísimas felicidades al arquitecto Dragoto. Muchísimas felicidades, cumpliendo 70 años. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país, las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentaman, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentaman, una herramienta más en su obra. Nos envía Gustavo Sanz, nuestro colega, falleció Beckenbauer, el comandante, a los 78 años. Sí, correcto. Falleció, sí, hace minutos están publicando todos los medios. Franz Beckenbauer. Uno de campeón con Alemania de todo, una leyenda. Gerente, una leyenda. Uno de los mejores, si no es el mejor en esa posición, de líbero. Sí, 78 años, Beckenbauer. Notable figura del fútbol alemán.
Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Probaste el pack Fortin etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo de maridaje perfecto, tradicional, paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra de pomelo es de Fortin. Sanicer y Clocol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. Cuando vine en Beckenbauer acá, se iba al palco, miraba los partidos y se lo llevó a Roque Santa Cruz. Sí. Él fue el que negoció Roque Santa Cruz. Yo lo entrevisté en Canal 13. Llámale un poco, por favor, al doctor Pangracio, si no sabe la información. Y fue el intérprete, el traductor, Sí. cuando le entrevistaba a Beckenbauer. Y después se lo llevó a Julio Dos Santos, al Bayer. A Roque en el 99. 9. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Fíjate, falleció Zagalo hace día y ahora Beckenbauer. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo y renovando tu póliza de seguros de automóvil, le vas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. 1334. Viví el verano con Electrovan, piscina Bestway de 6.473 litros con estructura metálica. Cuotas de 95.000 guaraníes. Llámanos al 021-519-3000. Ingresa a electrovan.com.py. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Buenas tardes para la mesa. Allá pene aguante, pene panelista. Arturo, yo te escucho de cuando le vapuleabas al profe Benicio. Desde esa vez. ¿Cómo le va a pulear a Benicio? Doctor Lomando Pangracio, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Qué triste y qué fuerte noticia, y vos lo conocés muy bien. Falleció Beckenbauer. Así mismo. Él estaba ya afectado de una situación cardiológica hace mucho tiempo, ¿verdad? Y bueno, él falleció, uno de los mejores jugadores que tuvo Alemania, ¿verdad? Y además el organizador de la Copa del Mundo 2006 de Alemania, que fue una Copa del Mundo espléndida. Sí, me acuerdo, y te agradecemos a vos, saludo a la familia, a tu señora. ¿Y te acordás cuando fuiste el intérprete de, ¿cómo se dice? Traductor, intérprete, cuando le entrevisté en Canal 13 a Beckenbauer? ¿Vos te acordás? Sí, yo me acuerdo perfectamente que él vino para justamente la postulación del Mundial 2006 en Alemania, que estaba en disputa en ese momento. Y cierto, yo le hice la parte de la traducción, pues más bien de traducción era el acompañamiento que él hacía yo a través del idioma, el español y el alemán que él hablaba. Entonces podíamos llegar a buenos caminos con la interpretación de las entrevistas que le hacían en todas partes. Sí, lo habíamos entrevistado a él, a Beckenbauer, se lo había llevado a Roque y a Julio Dos Santos después, al Bayern. Exactamente, primero se fue Roque y posteriormente Julio, cuando Miguel Ballack se va al Chelsea, exactamente. Y bueno, queríamos recordar contigo, agradeciendo la deferencia que tuviste, que lo conoces muy bien, Beckenbauer. Yo me acuerdo una foto, perdón Arturo, yo me acuerdo una foto que vos estás con Beckenbauer, no sé en qué lugar, una foto social que salimos, no recuerdo bien en qué lugar fue, si fue en algún restaurante o en algún, no me acuerdo bien, pero había una foto que estaba vos con él. Y bueno, esta recordación la hago contigo, doctor Osvaldo Pangracio. Muchísimas gracias por la atención, por esto que está mencionando, el recuerdo de la fotografía, y por el gran Beckenbauer, que vos, lo repito, lo conociste muy bien. Muchísimas gracias, y este recuerdo y esta recordación a su gran persona, como fue Beckenbauer, el doctor Pangracio. Gracias Arturo, un placer, un abrazo. Igualmente, doctor Osvaldo Pangracio. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itaguay, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada con cuota fija sin reajustes y posesión inmediata. ENSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Este verano recorre sin límites con Shell. Todos los lunes podés cargar la calidad de Shell con 15% de descuento pagando con tu tarjeta de crédito Mastercard Contactless. Ingresa a @Shell Paraguay en Instagram y entérate de las estaciones adheridas. Shell, precios bajos, calidad superior. Luqueño saldó la deuda de Miguel Sazú, premio por ascenso alrededor de $80.000, y levantará la inhibición de la FIFA para adquirir jugadores. Lo de Sazú. Sí, lo de Luqueño. Activa personal y disfruta de 7 gigas, noches ilimitadas, ilimitadas, WhatsApp gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. Estefan se llamaba el hijo, falleció en el 2015.
era técnico de Beckenbauer. Aprovecha la promo Universo Electrodomésticos y llévate un Split Tokio 12.000 BTU en 18 cuotas de 179.000 guaraníes sin moverte de tu casa. Llámanos o escribinos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Disfruta el verano con Farmacias Catedral. Todas tus compras desde 50.000 generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles como viajes a Cancún, Curitiba y Cayobá, Foz de Iguazú, aguinaldos, televisores, iPhone, parrillas conservadoras y más. Porque en Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Muy buenas tardes, señor Arturo. Discúlpeme la molestia con mi mensaje. Quisiera hoy saludar a una tía de la ciudad de Luque, doña Seferina Ortiz, 100 años de vida. Gracias, Arturo. Por favor, doña Seferina, muchísimas felicidades, doña Seferina. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate pacarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Shell Lubricantes te regala una camioneta Maxus 0 kilómetro. Comprando Shell Lubricantes en cualquier punto de venta. Ingresa al link que se encuentra en las redes sociales de la promo. Completa los datos requeridos o escanea el código QR en los puntos de venta si ya estás participando. Sorteo 1 de febrero del 2024. Shell Lubricantes, premia tu fidelidad. Con Don Denis. Araña, ya no te veo, vamos a caminar ahí por la plaza. Te va a Por avisar la culpa del comandante. Bueno, así mismo, te va a avisar ahora cuando camine. Recargaste energía y vitalidad con Fufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Fufa Energy. Calidad éticos. Tetracampeón invicto. ¿Quién es tetracampeón invicto? Tetracampeón, como hace un año nos felicitaron en la radio. Manchester City, ex San Martín de Porres. David Hermosilla, Alejandro Peralta, Quique Zulín, José Roca, Miguel Montiel, Fernando Ortigosa, Luis Barriento, Mil Ortiz, Hernán Vázquez, Rodrigo García, Guillermo Rodríguez, Juan Balbuena, el presidente. Nosotros todos escuchando siempre la radio y si está la fotografía de los campeones. Asismed ya está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Baché y Bicentenario frente al Club Nacional con los servicios de atención médica, consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales @SismedPY, porque todos los días cuidamos de vos y tu familia. Sismed toda la vida. Seguí la ruta del verano y premiate descargando Premia, la app de beneficios de Petrobras. Premios directos por kilómetros acumulados. Seguí la ruta del verano con Petrobras en Asunción, Samber, Ciudad del Este, Villa Florida, Encarnación y premiate. Arturo, felicidades, espectacular el programa hoy. Y un Twitter ahí ya. Hay días nomás que parece ya programa de Armando Rubín, ya. Viejano, mía. Wilmar S. Porque del viejazo lo que es. Nostalgias. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Eusebio Casi R 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731. Wilmar SRL. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué sabemos de Román para Olimpia? Y no quiere, ya está perdiendo la paciencia. Nos dice que el propio jugador quiere saber su futuro, dicho sea de paso. Pero miércoles podría resolverse. Ganó 2 balones de oro, Fran Beckenbauer. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. Mantenete siempre a la vanguardia con lo último en tecnología. Hasta 12 cuotas sin intereses en tiendas electrónicas y electrodomésticos de todo el país. Para equipar tu hogar. Bancoop, crece desde la raíz. 1341. Decí bienestar y certeza exige Paco. Más de 40 años llevando energía al país. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítanos en Eusebio Ayala 1751, casi Cubiceg, o llámenos al 729-6060 Fleming. Hola, ¿qué tal, señores? Buenas tardes. Arturo, decime una voz, ¿por qué lo que te enoja cuando te dicen che? ¿Y por qué me van a decir che? Yo le di la confianza para que me digan che. Yo le di confianza a ustedes, ¿verdad? Para que me digan che, Arturo. Que yo sepa, ninguna confianza le di. En Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Teléfono 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Dice José Solís, solo 3 hombres fueron campeones del mundo como jugador y técnico.
Zagallo, Beckenbauer y Deschamps, el francés. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Sika Wall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Asesorate con nuestros expertos. Al 021-289-6000. Tu casa con Sika queda bien. Mirá por esta foto con Beckenbauer. Acá está Beckenbauer, acá estoy yo y acá está él. Año... ¿Cuándo le hiciste la 99? 2000. No me acuerdo, mira. Acá está Beckenbauer. Mira, chico, con el doctor Pangracio. Y 99 tenía que ser Arturo cuando Roque fue transferido. En ese momento Sí. fue, ¿verdad? Bueno, después se fue Dos Santos también un poquito más. No, ¿qué año, doctor, le voy a poner? Mira la foto que envía el doctor Pangracio. Ahí estoy con Beckenbauer. Tenía pinta, dice el doctor. Sí. ¿Qué crees que queda bien conmigo? No. En Punto Farma es Mega Delivery. Hoy lunes tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Promoción válida para compras a través de nuestra web o app. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa. Su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si es de cabeza, de espalda o de cintura. Quitadol Forte puede con todos. Es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. 1343. ¿Quieres ser afiliado a la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000, aprovecha y afiliate online. Caja Mutual. Mira Roque Santa Cruz lo que es. Pendejo. Pendejo. Ahí está. Roque Santa Cruz. Mira Pangracio y Beckenbauer. Acá está Roque Santa Cruz. Sí, ese sí tiene que ser 99 cuando se fue Roque al Valle. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo a las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la confianza. 1344. 2000. 2000. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 0182-23-23-23. Muchas veces que tienen que volver ese fútbol de potrero, eso le ayuda al desarrollo del futbolista. Después se dice que el paraguayo no tiene posesión, que no puede hilar 3-4 pases porque las canchas son feas. Vamos que definir el criterio, muchachos. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, con salidas a rutas importantes, no hay tal acceso sur. Contacta al 021-443-600, la lotadora inmobiliaria de su inversión más segura en la vida. Nosotros cuando decimos es simplemente para que el jugador adquiera un poco más de picardía, viveza. Las dos facetas del juego son importantes, la posesión, pero tenés que tener picardía también a la vez. No todo es posesión, es lindo. Las posesiones son buenas en la medida que vos ataques el arco rival y dañes. Si tenés posesión piqui central, no te sirve. Ahora, el portero sí es bueno para el crecimiento del jugador. Yo sigo insistiendo. Las para la canchas, parte física también es importante. También, las canchas deben ser de arena. Yo tengo ese concepto. Equivocado puedo estar de aquí a la luna, pero yo tengo el concepto. La cancha de arena más pesada y se hace físicamente. Muy bien. Mejores piernas. ¿Y qué te estoy diciendo yo? Y estoy bien con usted. Yo le doy la razón, don Arturo, a usted. Lactolanda tiene este sabor delicioso único en todos sus productos. Leche entera, descremada, media crema y las riquísimas leches funcionales. Lactolanda, el lacto número 1, el más preferido y consumido del país. La salud de cada ¿Sabe día. quién hacía mucho campeón eso? John Saldaña. Por eso la pretemporada se hace cerca del mar, en la arena. Ahí se hace la pretemporada, en la arena. Mejores piernas entonces en el crecimiento. Sí. Venía a Bristol Toyota Split en cuota de 189.000 guaraníes con instalación gratuita sin entrega inicial. Con tus compras participas de millones en efectivo, vales de compra gratis, una cuota de regalo y una exportar 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Arturo, ¿puedes pasar otra vez la grabación de la entrevista con el tronco Pangracio? No pude escuchar, por favor.
Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. ¿Estás cansado de que el calor te irrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extenionic. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Norte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. 13.47. Juega y gana en slot del solo online, casino online que más pague rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubin, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Goldbean, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Inscríbete al 09814-34771. La mejor opción para instalar su industria de depósitos pública, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Saludos para el Sol de Mayo de Villa Lisa. Ayer se consagraron bicampeón de la Liga del Sud, categoría senior. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 098-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, Arturo. Espectacular el programa. Saludo a Edgar La Araña Denis. Tuve el placer de jugar con el presidente Ayes. Johnny Hill soy. Un abrazo. Un abrazo, Johnny. Sí. Jugamos juntos en el 86 en la cadete. Gran número 8. El sabor auténtico del Chaco Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shorty, será y punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Eso es devolución de cortesía. No, es audiencia. Lenato verano de ahorros con Copetrol, carga calidad siempre a precios más bajos, hasta menos 1.250 en naftas y hasta menos 610 guaraníes en diésel todos los días. Consulta las estaciones adheridas en @Copetrol-PY. Enseguida, Gustavito. Experimenta el Tour Verano Paraguay con Erimar hasta el 13 de enero del 2024. Aprovecha el 20% de descuento en toda la tienda de hasta 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito Itaú. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Tuvimos de visita a Sergio Orteman. Como Mesipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generarás cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro, un viaje a Cancún todo incluido. Bases y condiciones en comesipar.com.py. Buenas tardes de vuelta, señor Arturo. Yo lo vi jugar al señor Beckenbauer en el 74 y en el 78 con un televisor Philips blanco y negro de 11 pulgadas. Gracias. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Este domingo 1.800 millones en premios, una Peugeot Landtrek más una lancha en el Grandioso, una Toyota Cross más 500 millones en el Poderoso. Y salen 3 Renault Kwid de 0 kilómetros, NTC por Emoy. 13.50. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Luis le va a jugar en dónde, Gerardo. Almagro en la segunda de Argentina. En Cantabria sea hasta 35% de descuento en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Arturo, ¿cuándo te has ausentado otra vez para agendar? Este mes de enero, Kenton siguen con los increíbles descuentos. Comprando una Joy 110 o la Forza 150, aparte de los descuentos, te llevas una aspiradora Electrolux. Consulta al WhatsApp 0976-101010. Avanzas siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Recupera la Z Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar PY, calidad Fapasa. Desde los videos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994603-777. Seguinos en Instagram @Frutos de los Andes PY. Es probable, tengas razón. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Arturo, comandante espectacular este programa, el radio formal de Concepción.
Cargan Energy. Con el chavo. Gesevere. ¿Va, Gesevere. No, esta está con la chavo. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. Yo no tomo mucho, pero cuando tomo me convierto en otra persona. Y esa persona es lo que toma mucho. Correcto. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, hagas lo que hagas, usa control, filme y fiel. ¿Qué tal, comandante? Matías Pinoza, ¿cuándo se va a presentar en Olimpia? Ah, la puta, qué rembores. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter, tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Arturo, de ayuda y el programa de San José. Un 10. Testeado con... Otro más, video. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. En instante, Tito Torres. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentaman, una herramienta más en su obra? Luque, Ciudad del Este y Fernando y La Mora. Teléfono 634-544. Rentaman, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Che, ¿Cómo vio, che? El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro, viene acompañado de jugo de pomelo frutica, agregás hielo, mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas en sillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Síguenos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Che, comandante. ¿Cómo vio, che? Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil, le vas a una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Estamos con Tito Torres. Split Autec de 12.000 BTU, 3 años de garantía y soporte de regalo, cuota 285.000 guaraníes. También puedes financiarlo con tarjetas de crédito de bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Bueno, las maletas están listas. Estoy haciendo documentaciones. Hay requisitos que cumplir para jugar en Brasil, ¿no? Hay varios para poder ir a trabajar allá. ¿Tienen algunos documentos? ¿Le estás dejando al fútbol paraguayo o el fútbol paraguayo te dejó a vos? No, la verdad que es una linda oportunidad para mí poder ir a un fútbol tan competitivo, ¿verdad? Como el fútbol brasileño, más allá de que sea la Serie B. Sabemos lo que representa, así que yo creo que yo lo tomo como una oportunidad. Quiero seguir jugando al fútbol. Obviamente el fútbol paraguayo es algo ya que pasó, digamos, una vez que yo estaba en mi firma allá. Entonces me enfocaría netamente en lo que es mi futuro y mi presente y mi futuro estando en mi nuevo equipo. ¿Tu segunda salida al exterior, Colonia, ahora Goiás? Así mismo. ¿Y cuesta dejar? ¿No cuesta dejar? ¿Qué pasa por tu mente cuando decís, bueno, tengo que ir al fútbol brasileño? ¿Pensás en características, en estilos? Uno cuando es futbolista sabe que está la posibilidad de salir, uno crece sabiendo de que en cualquier momento puede ir del país, así que bueno, yo creo que me agarra en una etapa de madurez también. Mis hijos ya están más grandes, lo tomo como un desafío. Obviamente el sueño de todo jugador es salir a jugar afuera, entonces estoy muy contento de que haya existido esta posibilidad de ir. No dudé ningún segundo, ¿verdad? por cómo se dio. Así que tampoco pude hablar todavía con el entrenador. Primero tengo que hacer todas las documentaciones, llegar, firmar, toda la revisión médica y bueno, seguramente después se hará todas esas cosas, ¿verdad? En relación al puesto, ¿te preocupa o no te preocupa? ¿Extremo, lateral izquierdo, cómo es? La verdad que yo, bueno, creo que es una virtud que tengo, ¿verdad? de poder jugar en cualquier sector, de puedo jugar de lateral, de volante, de interno, extremo. Entonces yo estoy preparado para jugar en cualquiera de las tres posiciones, así que después obviamente el técnico va a decidir. Me voy a competir con todo lo que tengo, con muchísimas ganas, así que sé que, como te decía al principio, es una oportunidad y bueno, yo soy de aprovechar la oportunidad, así que espero
estar a la altura de lo que es el club, de las intenciones que tiene el club de volver a subir, así que me voy confiado de que realmente yo puedo ir a aportar muchísimas cosas ahora de lo bueno que yo puedo tener. ¿Cómo se dio esto de Goiás y si tuviste otra oferta de otro club del exterior o del fútbol paraguayo? ¿O tu idea siempre, una vez que se concretó tu salida a Olimpia, siempre fue seguir tu carrera afuera o simplemente no se dio que puedas continuar acá en el país? No, sí tuve sondeos, ¿verdad? Tuve sondeos de acá de Paraguay y también tuve sondeos de afuera, siempre hubo. Sinceramente me gustó la predisposición que tuvo Goiás conmigo, fue todo muy rápido y no dudé. Pasó así, ¿verdad? No hay nada raro detrás de todo esto. A veces creo que pesa mucho más la intención que tiene el club o la idea que tiene el club y me gustó lo que me propuso Goiás, entonces decidí ir. Así que también tomé por el lado familiar, ¿verdad? Creo que a mis chicos les iba a venir bien salir un poco afuera, tener otras experiencias. Y bueno, creo que también pesó mucho lo familiar para poder tomar esa decisión. Olimpia está incorporando jugadores. ¿Olimpia cumplió contigo? Sí. Viene cumpliendo, sí, claro. No, por eso te pregunto, que no sea que mañana salte lo de Tito Torres como una deuda. Te fuiste, te dijeron hasta aquí llegamos y se habló claro respecto a la parte económica. No, nosotros hablamos bien antes de salir, ¿verdad? Eso es algo que queda entre el club y yo. Bueno, creo que eso es algo que no me gustaría hablar. El club siempre se portó conmigo, yo también me porté con el club, así que yo no creo que cambie nada de lo que nosotros habíamos pactado, lo que habíamos hablado. Está muy bien. Respetuoso de los acuerdos y esta despedida tuya del Olimpia, aunque rescindieron de vos, Otálvaro y Alex Silva. Contanos esto con relación a lo que te dejó Olimpia futbolísticamente. No, Olimpia Arturo no me dejó solamente futbolísticamente cosas, ¿verdad? Olimpia, o como dije en su momento, fue parte de mi vida, ¿verdad? Fueron 8 años que estuve en el club, de conocer mucha gente, de haber tenido muchos compañeros, de haber logrado muchos títulos, de haber perdido también. La verdad que ha sido una experiencia excelente en lo profesional, en lo deportivo y bueno, también en lo que para mí es lo más importante.